buenas tardes. Don Javier Arraúde de Robles Dávila, ganadero y representante del hierro jienense de Arau de Robles. Don Ángel Tellez, matador de toros. Don Luis Miguel Parrado, periodista taurino, directiva y miembros de la Peña Taurina de Cuartell, vecinos, aficionados a la tauromaquia, compañeros y amigos todos de la cultura y la mediación por el toro, por aquellos que se ponen frente a él y los que querían su bravura. Es un inmenso honor, así como un gran placer, poder colaborar con este acto un año más, presentando a aquellos que nos van a hacer disfrutar esta tarde. El cartel de este año es nutrido, es diverso y es muy especial. Nutrido porque pasamos de un protagonista a dos, diverso porque coronamos diferentes facetas de la tauromaquia y especial porque tiene un hilo conductor que conecta hasta más allá de lo que la mente del aficionado puede vislumbrar, y así lo mostraremos. Empezamos presentando al matador de toros Ángel Tellez, toledano, más concretamente de Mora. Una tierra está de Toledo, de toros, toreros y afición al toro en todas sus facetas, a la cual encuentro muchas similitudes con la nuestra, Valencia, de calle y plaza, de popular y de lidia, de toro, en definitiva, a todos los niveles. Tomó la alternativa a la temporada del 2019 y su extenso y exitoso periplo novilleril le llevó por todo el territorio nacional, incluyendo esta tierra nuestra. En el Cap y Casal, en Valencia, en dos ocasiones. Primero, con una de los Chospes abriendo la Puerta Grande, y las fallas del año siguiente con una de Guadajira. En Castellón, también muy cerca de aquí, en la última novillada con caballos que se celebró en la Feria de la Magdalena ante un encierro de Fernando Peña. Y en nuestro baluarte de las novilladas, como es Algemesí, en el cual en su primer año cortó una oreja frente a los de Alcurrucén y en su segunda comparecencia inmortalizó la bravura del novillo burgalés, con el hierro de Flor de Jara, al cual se le llegó a pedir el indulto y cuya faena le granjeó a Ángel Tellez el título de triunfador de Naranja de Oro de Algemesí y ese precioso y codiciado capote de paseo con la Mare de Déu de la Salud, con el cual se premia al triunfador de cada año. Tras su alternativa en 2019, con la dureza primero del riguroso banquillo que suele traer consigo el cambio de escalafón y el forzoso después para todos y más aún para los matadores jóvenes, que fue el de la pandemia, el futuro taurino más inmediato de Ángel Tellez, en mayo de este año, pasaba por su presente. Una tarde en San Isidro, matando la corrida de la ganadería de Arau de Robles. Sobre su tarde en las ventas, con los de Arau de Robles, solo hay que fijarse en la prensa, mediante sus titulares. El pulso de Tellez, dijo Zabala de la Serna en El Mundo. La izquierda callada de Tellez, Darío Juárez en Por el Pitón Derecho. Ángel Tellez, una grata sorpresa en las ventas, en aplausos. La estética sobrenatural, decía Antonio Lorca en El País. Impacto de Tellez, por Alejandro Carabias en La Divisa. Los naturales de Tellez, destacó Javier Espada en Cultoro. 3 tandas al natural de Ángel Tellez de auténtico oro puro, dijo Sixto Naranjo en el albero de la cadena COPE, y por el mismo palo diciendo naturales de oro puro de Tellez en la 10ª Mundo Toro. Por último, dentro de estas citas, voy a citar al maestro. Miren, un buen amigo con quien hablo de toros con afortunada suididad y me ha enseñado mucho de leer en el papel y en la plaza sobre una corrida de toros, de las cuales él escribe con categoría máxima, me dijo una vez que el ABC del periodismo taurino contemporáneo es en realidad el ABZ. Aguado, Barquerito y Zabala. Y Barquerito, pues para mí es mi predilecto de entre los 3 grandes. Barquerito tituló Una faena bellísima de Ángel Tellez por una tarde primaveral en Madrid. Y como quien les habla, bastante tiene con plantarse hasta ustedes e intentar enhebrar las palabras necesarias para presentar a estos grandes protagonistas, parafrasearé al maestro que escribió: se pudo ver este martes una faena espléndida de Ángel Tellez en las tardes primaverales de Madrid. Impecable, rigurosa, de muy cara categoría, modelo del bien torear. Elegante, breve y precisa. Ejemplo de toreo templado. Toda una revelación. No para quienes estuvieran en la pista del torero, parado a la fuerza durante el paréntesis de la pandemia, sí para la inmensa mayoría. La vuelta al ruedo, parvo premio para tan rico trabajo, fue clamorosa, de las que anuncian la llegada de un torero nuevo. Pero sigue diciendo que el toreo con la izquierda fue de una lentitud increíble. 2 tandas de antología, subrayadas con olés secos. Detalle final. 2 naturales de frente, ligados con una trincherilla y el pase de pecho-pies juntos mirando al tendido. Un gesto de suficiencia y seguridad. En quites, en este tercer toro de Arau de Robles, rivalizaron Joselito y Tellez. Adame por gaoneras en los medios, con larga al revuelo de remate y el capote al hombro en el desplante. Tellez por chicuelinas y larga sedosa. Volviendo a la presentación, como suele decir, el resto ya es historia.
Historia viva y más viva que nunca, porque 10 días después, merced a su gran actuación, Ángel Tellez, de nuevo en San Isidro, en el albero de las Ventas, sustituía al matador de toros convaleciente Emilio de Justo y a las 7 de la tarde rompía el paseillo acompañado nada más y nada menos que de Diego Urdiales y Alejandro Talavante para dar lidia y muerte a una corrida de Victoriano del Río. Poco más de 2 horas más tarde, de cuando entró a la plaza, vistiendo de blanco y plata, salió Ángel Tellez a hombros de la afición capitalina, vestido de sangre y gloria. Fruto de este triunfo, y en aras de esa justicia taurina que cada vez existe menos, pero que aún existe, Ángel Tellez ha comparecido en un gran número de ferias y plazas de relevancia esta temporada. Y siendo considerado por la afición, la cierra como la gran revelación taurina de esta temporada 2022. Es un lujo poder contar hoy con don Javier Arauz de Robles Dávila, ganadero y representante del hierro Arauz de Robles, que pasta en la provincia de Jaén. Desde la finca El Burguillo, cita en Guarromán, finca de machos de esta ganadería, desde dicha finca han salido esta temporada muchos toros que han dado lustre al hierro de la casa y han confirmado la palabra auge, la subida regular, sostenida y siempre a más de este hierro en las últimas temporadas. Además de la ya mencionada corrida lidiada de las Ventas aquel 17 de mayo, 3 toros de excelente lámina, menciona aparte de las primorosas hechuras que está consiguiendo esta vacada en los últimos años. Como decía, excelente lámina y juego interesante en Miraflores de la Sierra dentro de las corridas de toros en formato de desafío ganadero de la Copa Chenel, así como una corrida de buen juego de líneas generales, moviéndose mucho y bien, como se suele decir, en la andaluza Plaza de Toros de Montoro, en la provincia de Córdoba. Pero el buen juego y la bravura de los de Arauz, tenemos la suerte de que no solamente la podemos contemplar en la Plaza de Toros, sino que también, y mucho, en las calles, en nuestras queridas, amadas y defendidas calles. Aquí en Cuartell, sin ir más lejos, hablamos de un hierro que ya es santo y seña, y que el pasado mes de julio dejó actuaciones para el recuerdo. Desde la bravura en bruto y digamos a la antigua de ese toro de gran trapillo y alzada como fue Garrote, exhibido por esta misma peña, la transmisión de ese toro barroso que le acompañó en ese cartel y la completísima actuación unos días después de otro hermano de camada, exhibido por nuestros amigos de la peña El Picadero de Cuartell. Además, quedan en la memoria las actuaciones de otros estados importantes del hierro de Arauz de Robles en nuestras calles esta misma temporada, como por ejemplo en Albalá del Soreis o en el Puig. Para un acto con protagonistas del tal calibre y de cara a que podamos extraer todo el jugo este ratito que vamos a tener la suerte de compartir con ellos, contamos con el señor Luis Miguel Parrado, jienense también, pero conocedor de toda esta piel de toro que es España, en base a eso, en que allá donde se le dice un toro está puesto el ojo crítico y la sabiduría de Parrado. Referente de todos aquellos que pensamos en el toro más horas de las que deberíamos. Analista sin parangón, experto con todo el peso de la palabra. Luis Miguel Parrado, un gusto que nos acompañe hoy aquí. Cerraré esta presentación hablando del cartel que ilustra la charla. Cuando se armó el engranaje de este acto a la hora de ilustrar el cartel, propuse contar con uno de los diseñadores de mayor talento de la España taurina, diseñador de cabecera de mi joven empresa taurina, Tauro Management, y buen amigo, el catalán Iván Estupiñán. Tras contarle todo el habido y por haber sobre la charla, los protagonistas, me detuve, digamos, en un pequeño nexo de unión en todos nosotros, un nexo que alumbró este diseño. El concepto, un número, el 73, alfa y omega de esta historia. Un número de un toro con un nombre, Campiña, un toro, como no puede ser de otra forma, de Arauz de Robles, que inicialmente incluso llegó a estar previsto, pues fruto de la gran amistad que nos une con el hierro, para esta peña toría de Cuartell. Avatares del destino, bendito destino, se embarca para Madrid y se sortea a las 12 de aquella mañana cayendo en el lote de Ángel Tellez, cuya cuadrilla decide echarlo por delante, es decir, que salga en tercer lugar primero del lote de Tellez. El resto de la feliz historia ya la saben, y como se ve en el cartel, de 17 al 27, de Campiña de Arauz de Robles, pasando por los de Victoriano del Río, y de ahí, de ese camino que empieza este 73, que nos une a todos, a la gloria. Muchas gracias por su presencia y les dejo con Arauz de Robles en forma de su ganadero y criador, don Javier, y Ángel Tellez, auge y revelación. Buenas noches, gracias por vuestra asistencia. Un viernes a las 6:30 de la tarde no es fácil congregar a personal, aunque sean aficionados a los toros, porque evidentemente los comercios están abiertos, las industrias están abiertas, así que os agradezco especialmente que estéis aquí con nosotros. Javier Arauz de Robles Dávila, buenas tardes, bienvenido a Cuartell. Hola, buenas tardes. Ángel Tellez, bienvenido. Muchas gracias. Y una cosa que evidentemente Luisma no podía saber en la presentación.
Él ha hablado de los nexos de unión, de las sinergias, tanto entre Javier Araúz y Ángel Tellez. Evidentemente, el toro Campiña le cambia la vida a Ángel, pero lo que yo tampoco sabía, y lo he comprobado y en la puerta, es que personalmente no se conocían hasta hace 20 minutos, lo cual quiere decir que a partir de ahora Ángel puede decir que conoció al que crió el toro que le cambió la vida precisamente en Cuartel. Vamos a ver por dónde empezamos. Voy a empezar por el ganadero. Y voy a empezar por el ganadero retrotrayéndome a tiempos en los que empezarían a conocerse los abuelos de Ángel, a 1945, cuando la familia Araúz de Robles se hace ganadera por una especie de retrueque del destino y comprando una ganadería un poco peculiar que andaba por ahí por las sierras de Jaén, ¿verdad, Javier? Bueno, no es exactamente así. No era una ganadería la que compró mi abuelo. Mi abuelo es una persona muy humilde, era huérfano, quedó huérfano con 4 o 5 años. Es una persona que se hizo a sí mismo, hizo la carrera de Derecho pagándose los estudios él, no había ingresos en la familia, hizo la oposición de abogacía del Estado a la vez que trabajaba y con eso ganó alguna fortuna y su afición siempre ha sido el toro bravo, era procedente de Molina de Aragón. Esa es una esquina que está entre las provincias de Teruel, de Cuenca y de Guadalajara. Es una esquina muy peculiar porque ahí hay muchísimas ganaderías, o había muchas ganaderías, y había mucha afición al toro. Eran toros de calle sobre todo, eran toros que se celebraban en verano y en pueblos pequeñitos, que a lo mejor de 100 o 200 habitantes, que en verano después se multiplicaban por 2 o por 3, y la afición al toro estaba en sus raíces, hasta el punto que lo primero que hizo cuando empezó a ahorrar algo de dinero fue comprar una finca en Molina de Aragón, muy cerquita en Tierzo, muy cerquita en Taravilla, esa zona muy cerquita de Molina de Aragón, y comprar un ganado bravo, comprar 100 vacas. Como no tenía muchos conocimientos y muchos conocidos en materia taurina, lo que hizo fue hablar con un tratante de ganado. El tratante de ganado, ¿qué hacía? Pues el tratante de ganado compraba 3 vacas a uno, 4 a otro, 5 a otro, etcétera, etcétera. Cuando juntó 100, le dijo, estas 100 para nosotros. Claro, que yo era un galimatías, que yo había vacas de muchos orígenes, de diferentes órdenes, diferentes castes, y mi abuelo pensó que aquello tenía que unificarse de alguna manera, y que lo que hizo fue comprar un semental de Guardiola, que entonces estaba de moda, y un semental de Samuel Flores. Y el semental de Guardiola venía tuerto, el mayoral le pegó una pedrada al bajar del camión, lo dejó ciego, con lo cual nunca cubrió, y el que sí que cubrió fue el semental de Samuel. De aquí deriva un poco la diversidad de nuestro ganado, ¿no? Es una ganadería muy peculiar. Los que conocéis el toro veréis que por tipo ningún toro de Araúz se parece a ningún toro ganadero y ningún toro de Araúz se parece en sí mismo. Es decir, es hasta difícil cuadrar una corrida de toros con toros parejos, ¿no? Pues porque cada toro procederá probablemente de un origen completamente distinto, ¿no? Esto nos ha llevado, teníamos un problema también después de tantos años, del año 45, la mía ganadería teníamos un problema de consanguinidad. Y lo que hicimos fue, llevamos ya muchos años tratando de luchar contra eso, metiendo toros de fuera. Y esta es un poco la situación actual de la ganadería. Hemos metido toros de Salvador Domecq, vía Joselito, vía Román Sorando. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos ha gustado siempre el toro encastado, el toro potente, el toro humillado, el toro enrazado, y esto entendíamos que no lo podía proporcionar Salvador Domecq, porque nosotros ya teníamos la casta, pero nos faltaba a lo mejor la transmisión, el recorrido que tiene el toro Domecq, ¿no? Y es lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Bueno, de eso hablaremos ya casi al final de la tertulia. Los inicios de Araúz de Robles. Y yo ahora pregunto a Ángel por los inicios de Ángel Tellez, de cómo surge el germen de querer ser torero. Está ahí su tío, por aquí andaba su tío Fernando Tellez, que fue un pedazo de banderillero y que ahora está evidentemente a sol y a sombra contigo, y que yo le he dado la enhorabuena porque digo, por fin ha llegado, ya tenía que llegar. A mí me llama la atención siempre, y siempre lo pregunto porque vuelvo a decir, es el germen, es cómo inicia una persona, y más ahora que alguien de tu edad tendría 5.000 alternativas que hacer y sin embargo decide ser torero. Bueno, pues en mi caso particular, pues tengo la gran suerte de tener a un profesional taurino en mi casa. Yo creo que toda mi experiencia de niño pues giraba en torno a él, ¿no? A
a seguirle por las plazas por donde él iba toreando, con los distintos matadores con los que actuaba. Y es por ahí por lo que yo empiezo a tener el gusto de querer ver toros. Me gusta el ir a la plaza y poder disfrutar de un festejo, pero sí que hasta una edad de unos 14, 15 años yo no tomo la decisión de verdad de decir que quiero ser torero. Además, pues bueno, viene un poco, pues no lo sé, se juntaron varias cosas que yo justo pasé un verano con Fernando y es cierto que esto a lo mejor incluso ni él lo recordará. Estuvimos en su casa con Alberto Lamelas, porque me acuerdo que ese verano Alberto confirmaba en Madrid y estuvimos en su casa, y es un poco a partir de ese verano que yo empiezo a ver toros más de cerca, cuando yo de verdad decido dar el paso de querer ser torero. Oye, ¿cómo es ese primer acercamiento? Porque dices, claro, tu tío siempre ha estado esa cercanía ahí, tu tío ha ido con figuras del toreo y supongo que el primer acercamiento, lo primero que te llamaría la atención, que te fascinaría es, por ejemplo, fíjate, ya no ver los trastos de torear, sino ver un traje de luces de cerca. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Sí, y además que es curioso y está inmortalizado esa foto y hace no mucho tiempo mi tío la rescató y nos la enseñó a la familia y se puede ver en mi cara pues un poco, no es algo así mirando y tocando la chaquetilla y se puede ver pues como algo, no sé, como que yo tenía puesto algo que lo vestía gente que eran, por así decirlo, héroes o alguien, no sé, alguien que me quedaba muy lejos. Y fíjate cómo son las cosas que hace poco tiempo pude ver la foto y entiendes viendo esa foto pues muchas cosas que ahora siento cuando me pongo el traje de luces. ¿Y qué sientes cuando te pones el traje de luces? Es que esta sería una pregunta casi para acabar, pero no quiero que se me vaya. Bueno, pues son muchas cosas. Es como que cuando tú te pones el traje de luces es una sensación única, una sensación que al final vas a tener un compromiso y ese es como no sé, incluso mira, me cuesta describirlo, me cuesta poner palabras a lo que me supone ponerme un traje de luces. Es algo único, es algo maravilloso, algo que en un momento dado hasta tiene ese punto de transformación, ¿no? Cuando te llegas a poner el traje de luces y lo sientes, pues sientes como que tienes algo puesto que te cambia, ¿no? Pero me gustaría explicarlo, definirlo mejor, pero es algo tan especial, algo tan íntimo que yo creo que no lo podría describir bien. Y tan personal. Bueno, ahora después abundaremos en ese tema. Hemos empezado hablando del abuelo de Javier y yo ya me quiero ir a la etapa de su padre. Su padre, para los que no lo conocisteis, fue un personaje absoluto, era un pedazo de ganadero, un pedazo de persona, yo le tenía gran aprecio y me acuerdo que era aficionado práctico, además toreaba de aquella manera, con 80 y pico años todavía estuvo toreando. Y me acuerdo una vez que le decía, bueno, Javier, ¿y qué tipo de torero era? Porque yo alcancé a verlo, pero muy de pequeñito, casi no me acordaba. Y dice, mira, yo a lo mejor sería más malo o sería más bueno, pero te voy a decir una cosa, tengo más jornada y más fracturas que algunas figuras del torero. Eso os sitúa más o menos al personaje. Se acaba la época se acaba la etapa de tu abuelo como ganadero, él muere, se hace la división y la ganadería se la queda a tu padre, que una de las primeras cosas que hace es cambiar el hierro de la ganadería, ¿verdad? Sí. Porque, disculpa que te interrumpa, el hierro no es el que ahora estamos viendo, sino que era una A con una R y una cruz encima. Exactamente, ese era el hierro primitivo. La idea de mi padre siempre fue integrar a la familia dentro de la ganadería. Entendía que si no los hijos no estábamos integrados, esto se convertía en algo temporal y momentáneo. Lo que quería era la permanencia y que todos trabajáramos juntos. Y por eso lo que hizo fue, no por rechazar el estado de ganadería en la situación anterior, sino simplemente como un motivo de iniciar una nueva vida de una ganadería que ya era vieja, pero con la integración de toda la familia. Por eso el hierro nuevo, si os fijáis, es una A y una D, que es Arauz de Robles Dávila, integrando también
a la familia de mi madre. Y creo que fue un detalle bonito. Me decías antes de mi padre, joder, no solo huesos. Nosotros tenemos una peculiaridad en la ganadería que no la tiene ninguna ganadería, y es que toreamos, no vienen toreros, y con perdón de Ángel, toreamos todos nosotros. Mi familia torean mis nietos, mis hijos, mis sobrinos, mi hermano y yo, mi padre, y casi nos peleamos por las vacas, ¿no? Por torearlas nosotros, ¿no? Y por eso creemos que esto nos proporciona dos cosas. Primero, un gustazo, porque estar delante de una vaca, como ha dicho Ángel, o delante de un toro, es algo vosotros lo hacéis en las calles, ¿no? Es una sensación única, no hay nada parecido al riesgo en ese instante del riesgo cuando tienes un toro cerca de ti, ninguna sensación en el mundo la puede igualar. Y por otro lado, porque esto nos permite tener una doble visión del animal. Vosotros lo habréis visto en calles, pero pasa igual en la plaza, ¿no? Tú ves algunas características del animal cuando estás toreando que no ve el que está fuera. Y a la inversa, el que está fuera ve algunas características de la forma de embestir del toro que no ve el que está toreando. Por tanto, el hecho de torear nos permite tener esta doble visión y ser muy, muy, muy cuidadosos en la selección. Hay toros que para el público pueden ser maravillosos, pero para el torero no está a gusto con él, y a la inversa, hay toros que te proporcionan un placer como torero espectacular que sin embargo el público no lo aprecia, ¿no? Y esto es importante. Como toreamos todos, pues, y hablabas de cogidas, yo me acuerdo que en la finca de mi abuelo, pues mi padre perdió una oreja y no se dio cuenta, porque salió una vaca, entonces las vacas eran como eran, salió una vaca, estaba toreando con el capote y la vaca iba con la cara arriba y le quitó la oreja, ¿no? Y siguió toreando. Y todavía me acuerdo, pues cuando llegó un maletilla que andaba por allí, se tiró al ruedo y le cogió la oreja y le dijo: don Javier, su oreja. Y su oreja estaba intacta, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues me acuerdo que le llevamos a Baños de la Encina, al pueblo de al lado, que no había médico, y fue pues una ginecóloga, una señora que había por allí, la que se la pegó, y se la pegó tan bien que le ha durado toda la vida. Pero como estas anécdotas tenemos muchas, pero todo lo que revela es la afición espectacular que tenemos hacia el toro en la familia, ¿no? Transmitida por mi padre. El primer loco de esto era mi padre, que también era abogado del Estado, su profesión iba por otra línea, pero como él decía siempre, ¿no? Él trabajaba para tener los toros, lo que le divertía era el toro. El trabajo de la abogacía le permitía simplemente tener la ganadería, ¿no? Y es una persona que nos ha transmitido esa afición a nosotros y a todos sus nietos, hasta el punto que todo el mundo torea y todo el mundo vive del campo y de la ganadería. Recuerdo yo leer en Diario 16, año 83-84, había todas las semanas, había un suplemento taurino maravilloso que dirigía Juan Posada y se dedicaba cada vez a una ganadería. Y recuerdo la que, bueno, lo hizo para tu padre y contaba un par de anécdotas. Una de ellas es cómo lo trató tu abuelo cuando le dijo que él quería irse por ella a buscarse la vida siendo torero, ¿no? Sí, con 15 o 16 años, le dijo a mi abuelo que quería ser torero. Y mi abuelo lo cogió muy serio y le dijo: pues efectivamente, pues si quieres ser torero tendrás que empezar como los demás toreros, ¿no? Que es desde la nada, desde la calle, con lo cual tendrás que irte de casa y buscarte la vida como hacen los demás toreros. Mi padre se levantó, se quedó sorprendido y cogió su abrigo para irse a la calle. Mi abuelo le dijo: no, mire usted, ¿tú has visto algún novillero con abrigo? Tienes que irte sin nada. Se fue a la calle, era un mes de enero o febrero, hacía mucho frío, y nosotros vivíamos cerca de Velázquez en Madrid, vivía mi abuelo en casa cerca de Velázquez en Madrid, y mi padre se sentó en un banco. Entonces todavía así a las 11 de la mañana, claro, a las 3, después de reflexionar mucho, le entró el hambre. Y volvió a casa para que le dieran de comer. Y mi abuelo le dijo: bueno, ¿ya dejas de ser torero? Y dijo: sí, ya dejo de ser torero. Y aquí acabó la afición. La afición acabó. Lo que acabó es la voluntad de ser torero, y se dedicó ya al estudio. La segunda anécdota curiosa que tiene mi padre en esta historia es que le entró la vocación después de ser religioso, de ser cura, y se metió en el no me acuerdo cómo se dice, en el seminario de Salamanca. Y lo echaron al año. ¿Pero por qué lo echaron? Le echaron a él y a su compañero en la habitación, que el pobre sí tenía vocación de verdad. Porque se escapaba por las tardes, claro, en Salamanca, que están todas las ganaderías de Bravo, pues se escapaba todos los fines de semana o todos los días. Cuando acababan las clases, pues por la tarde se escapaba a torear en la finca de los ganaderos que lo conocían.
Y claro, la primera vez se lo perdonaron, la segunda también, y la tercera echaron a él y al pobre compañero de habitación, que sí tenía vocación, que era el que le tapaba, ¿no? Y los dos a la calle, ¿no? Y esa es un poco la historia de mi padre como torero, ¿no? Desde ahí ya lo que hizo fue torear en todos lados. Y la tercera anécdota curiosa que tiene, que también me hace mucha gracia, bueno, tiene muchas más, pero me estaba acordando de otra, pues que como tenía tanta afición, pues iba con los novilleros, en las tapias de los ganaderos. Y en casa de Tulio Vázquez, pues había, en aquella época, tener en cuenta que se numeraban los aficionados, había hasta 100 novilleros esperando en la tapia para dar un pase a una vaca, ¿no? Y mi padre estaba, pues le debía ser el 89, el 90, pues en su tapia, y todo ya era abogado del Estado, además, esperando su turno, y cuando salió, pues lo hizo bien, y entonces el ganadero le invitó a comer en la mesa suya, en la casa principal, ¿no? Y se sorprendió porque cogía los tenedores y el cuchillo, pues como se deben de coger, ¿no? Con educación, ¿no? Y saludaba, que hablaba con educación. Y ya le preguntó si era novillero, le dijo que no. Y la segunda pregunta que le hizo, pero entonces ¿tú qué eres? No, yo soy abogado del Estado. Y dijo, anda, vete de aquí que me estás mintiendo. Y lo echó de la mesa precisamente porque pensaba que estaba mintiendo, que no era posible que estuviera en una tapia siendo abogado del Estado, ¿no? Bueno, de estas tiene 50.000. Y no me extraña, conociéndolo no me extraña. Los inicios de un incipiente novillero que luego no fue afortunadamente torero, sino aficionado práctico y un grandioso ganadero. Ángel, y tus inicios, me hablabas de ese primer traje de luces, pero tus inicios cuando tú llegas, y yo supongo que al primero que le dirías quiero ser torero era a tu tío, ¿no? Sí, bueno, y a lo mejor incluso no lo digo como tal, ¿no? Pero sí que ve en mí que me empiezo a interesar, que tengo esa curiosidad, que quiero ir al campo y que, bueno, al final, cuando iba al campo con él y eso, pues es curioso que me gustaba salir y es un poco ahí donde empieza ese gusanillo. Sí, pero cuando es ese primer día, por una cosa acompañar al campo y otra ponerse delante de aquello, porque para ponerse delante de aquello, una pequeña base de entrenamiento o una mínima noción de manejo de los trastos ya deberías de tener, ¿no? Pues bueno, yo la primera vez que me pongo delante de un animal era como una fiesta, era un cumpleaños y se echaron unos machos a campo abierto y yo pues tenía trastos de juguete por casa, de los que pues de alguna feria que me había comprado mi madre, bueno, que no eran profesionales, ¿no? Y bueno, y estando allí, bueno, mi tío Fernando fue quien tentó el macho y también estaba Juan Navazo, que hoy día viene conmigo de banderillero en la cuadrilla, y estando yo por allí, que iba a la fiesta con mi tío, pues después de salir a ese macho, después de torear ese macho él, pues luego salió Juan y estaba yo también. Y bueno, déjale, que dice que quiere salir, un poco así, medio de broma, medio tal, y bueno, y cogí la muleta, yo con esa inconsciencia, con esa, pues bueno, inocencia del que no tiene ni idea, ¿no?, de lo que estaba haciendo, pues me puse delante. Lo único que recuerdo es levantarme del suelo y volverme a poner. Es algo pues fruto de esa inocencia y es ahí pues esa primera vez y donde un poco pues veo que eso que me transmite, esa sensación que me transmite el estar delante, pues me gusta, me atrae y yo creo que ese es el inicio. Pero es curioso que casi todo el mundo la primera vez que se ha puesto delante ha sido delante de una vaca, de una añoja, de un herala, tú directamente con machos. Me vino así, te digo que incluso fue algo que no fue preparado ni nada, fue algo de, pues, un poco incluso de broma. Ya te digo que fue en el ambiente de una fiesta y fue un poco como de broma. Bueno, deja salir a tu sobrino, ¿no?, y a ver qué hace. Y ahí fue un poco el inicio de todo. Me dices que de lo que te acuerdas de levantarte del suelo, claro, levantarte del suelo trae implícito que había habido una voltereta o un revolcón. Oye, cuando uno ve que aquello no es como cuando uno juega con los trastos, sino que le pueden hacer daño de verdad, el instinto natural de una persona es decir, bueno, mira, esto vamos a dejarlo, pero sin embargo a ti veo que te acrecentó, mejor dicho, las ganas de ser torero. Sí, y además que es de
reacciones inexplicables que tienen mucho sentido, porque ¿cómo puede ser si yo no tengo idea, no tengo el convencimiento de lograr algo o de tener una idea clara de querer ser torero? ¿Por qué yo, si me pongo delante de un animal, me coge, de forma natural es levantarme y volver a donde estaba? Es algo que ahora ya con otra perspectiva lo ves y das sentido a muchas cosas, das sentido a que aquella reacción natural de que me coja el animal y volverme a poner en el sitio, pues da sentido a lo que hoy en día pues estamos haciendo aquí o que me haya sucedido. Javier, tú dices que vosotros, claro, evidentemente, todos toreáis y demás. En el caso suyo estaba su tío, en el caso tuyo estaba evidentemente tu padre, pero ¿hacía falta que os animara o de vosotros mismos ya surgía el tema de poneros delante cuando veíais al jefe por allí funcionando? Y a tu tío Sancho, evidentemente, porque tu tío Sancho Dávila, matador de toros. Sí, nosotros que hemos pasado todas nuestras vacaciones, nuestro tiempo de ocio en el campo, con lo cual es que es algo natural, es que viene como dado de por sí, ¿no? Es que el animal del toro es tan bonito, es que es algo tan único y tan excepcional que al final no es que lo pruebes, es que te llama tanto la atención que al final de forma natural lo haces. Yo no sé cuándo empecé, supongo que empezaría con 5 o 6 años o 7 años, no lo sé exactamente cuándo empecé, porque mi padre además es curioso, porque así como mi tío Sancho cuidaba mucho a sus sobrinos y a sus nietos y metía vacas pequeñas, mi padre no, mi padre lo que salía por la puerta es lo que había que torear, fuera grande, pequeño, medio pensionista, es decir, que si cogías un capote con 9 años, toreabas una herala, no te metía un añojito o una añojita, ¿no? Te metía una herala directamente. Yo creo que es algo natural, ¿no? Al final esto, como dice Ángel, es tan bonito que al final te va llevando solo, ¿no? El otro día es curioso porque estuvo en casa un compañero vuestro que hace toros de calles y que hace quiebros, corre en las calles y debe ser muy conocido por aquí. Y es curioso porque nunca había cogido una muleta, ¿no? Y le hice torear una becerra y cuando acabó me dijo, joder, porque además hinchó de pegar pases, ¿no? Me dijo algo así como, joder, esto es todavía más bonito que lo que hago en las calles, ¿no? Y era una becerra y no era un toro tan arriesgado como lo que hacéis vosotros, ¿no? Esto tiene algo una magia que es que yo no conozco a nadie que haya cogido una muleta en su vida que no se haya hecho aficionado. A nadie. Yo creo que en casa hemos hecho más aficionados nosotros que probablemente las ventas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque procuramos que la gente, somos tan feliz toreros que procuramos que la gente que se acerca por primera vez al mundo del toro lo sea también, ¿no? Y la única forma de hacerlo es pegando un pase. Yo tengo un notario, curiosamente, un íntimo amigo mío que está en Tenerife, donde no hay toros ya por desgracia, desde ya muchos años, que pegó un pase a una vaca y todos los años me llama para preguntar si la vaca ha parido. ¿Y cómo va el becerro? ¿Qué tal han sido las crías? Es decir, un minuto de su vida le marcó tanto que sigue preocupado por saber cuál ha sido la consecuencia del capotazo que dio, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y volviendo al tema puramente ganadero, hablaba del cambio de hierro, tomáis antigüedad en el año 82 y a partir del año 85 hasta 10, 15 años después, 20 años después, es la etapa de mayor esplendor de la ganadería. Yo recuerdo en el año 85 una televisada de Jaén donde Emilio Oliva le corta el rabo a un toro lavador, en el año 87 vais a Pamplona y luego, ya en la década de los 90, las máximas figuras del toreo se apuntan a lo de Araúz. Sí. ¿Tu padre cómo vivió aquello? ¿Cómo vivió esa época? Vamos a ver, cuando hablamos de mi padre hablamos de la familia, porque era la unión, los éxitos y los fracasos siempre ha sido la familia, nunca ha sido de mi padre, siempre ha sido todos, hasta el punto que nosotros cuando tentamos en casa las vacas, tentamos como máximo 2 vacas. ¿Por qué? Porque la discusión sobre la vaca es tan larga después que no nos permite a lo mejor torear muchas más. Cada cual da su opinión y cada cual al final decidimos cuál se aprueba o decidíamos cuál se aprueba entre toda la familia, ¿no?
Mi padre lo vivió como ha sido él. Su profesión era ser abogado y esto era un divertimento que le proporcionaba un placer espectacular, ¿no? Lo vivió de una forma normal. Nosotros no hemos sido nunca unos ganaderos que hemos estado en la pomada, no hemos sido unos ganaderos que hayamos estado con las figuras, no hemos sido unos ganaderos simplemente nos han venido a comprar los toros porque nos han embestido, y es verdad que la época esa fue una época brillante donde nos toreaban desde Enrique Ponce, Joselito, las figuras de entonces, hasta José Tomás. La primera temporada de José Tomás nos toreó toda la camada, absolutamente toda la camada, todas las corridas que leíamos estaba José Tomás por medio, ¿no? Fue una época donde los toros embistieron mucho y bien, y por tanto es la ganadería la que por sí se ganó estar en todas las ferias importantes, ¿no? Porque insisto, la familia no es una familia que viva de esto, no taurineamos, no hacemos nada por vender nuestros productos, simplemente los vendemos, bueno, pues porque la gente nos lo pide, pero no porque, como otros ganaderos que están en los medios, que van a todas las ferias, que hablan con los toreros. En casa yo os he dicho antes que no van los toreros nunca a torear, ¿no? Que yo recuerde, quitando la última época que hemos tenido que torear toros por motivo de la pandemia a puerta cerrada, que yo recuerde, el único torero que ha venido a torear a casa ha sido Curro Vázquez, pero porque era amigo de la familia nada más, y punto, y porque nos gustaba como toreaba. No recuerdo ningún otro torero que haya venido a torear una vaca en casa, honestamente, ¿no? Desde el año 75 tenemos la ganadería, en 30 años, ¿no? Además, por eso, el día que se despiden las ventas, el 1 de octubre del 94, mata un toro vuestro, que lo echa por delante. Sí, lo echó por delante y lo toreó con la izquierda, como Tellez, pero con 20 años más. De aquella manera. Como Tellez, volvemos a Tellez. Nos hemos quedado en esa primera toma de contacto y en ese volver a querer ser torero. ¿Cuándo te toman en serio? Porque claro, lo mismo que ha dicho Javier de su padre, cuando le dijo su abuelo, anda, venga ya, déjate de historias, pues tú cuando dijeras o cuando insinuaras, como tú bien has dicho, quiero ser torero, de ahí a que te tomaran en serio y a que te prestaran apoyo, no sé si iría un trecho largo o corto. ¿Cómo fue aquella evolución? No, bueno, fue tal el interés que vieron que tenía que... ¿Pero cómo lo demostrabas? ¿Cómo demostrabas ese interés? Pues bueno, pues ya queriendo tener trastos, pasando tiempo con ellos en las manos, queriendo acompañar más asiduamente al campo a mi tío y bueno, es ahí en ese momento que ya ven en mí un interés real cuando mi tío Fernando pues me comenta que estaba ahí la opción de apuntarme a la Escuela Taurina de Madrid y de esa forma, pues si de verdad estaba en mí el querer ser torero, pues de esta forma hacerlo. ¿Y qué te dicen cuando llegas a la escuela? Porque allí supongo que, claro, ¿cómo es aquello? Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? Y aquello de ser figura del toreo es imposible, ¿no? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te fueron imbuyendo conceptos? Porque aparte tú, claro, tendrías el concepto tuyo, evidentemente, pero ¿cómo te van canalizando en una escuela como la de Madrid? Bueno, yo entro en la Escuela de Madrid y se había producido un cambio de directiva y en ese momento estaba Joselito Fundibote. Y bueno, pues yo cuando llego allí, pues llego pues con las referencias muy justas de quiénes son los compañeros que están toreando, qué nivel tienen y demás, pero sí que llego con esa hambre, ¿no? de un chaval que ahora ve a gente de su mismo nivel con los que puede competir y que se puede beneficiar de esa competencia para mejorar él, ¿no? Y es un poco eso, el llegar, el tratar de llamar la atención y de esta forma pues que los directores en ese momento pues confíen en ti, te traten de llevar al campo y te traten de dar oportunidades para de esta forma esa etapa tan bonita de la escuela pues aprovecharla y sobre todo disfrutarla toreando. Joselito, Bote y Funde, ¿cómo eran cada uno como profesores? Bueno, eran distintos. Por eso ahí voy. Pero quiero que me digas dónde estaba el grado de distinción de cada uno.
eran distintos, además que bueno, cada uno tenía una visión distinta, una forma diferente de transmitirte distintos conceptos, que además, bueno, en esa etapa todo aquello que te tratan o que te intentan de transmitir es muy importante porque estás estás virgen, estás con el disco duro vacío, entonces todo lo que te van inculcando, pues como que lo absorbes, o eso es lo que yo ahora veo, ¿no? Aquellas cosas o ciertos conceptos que me transmitieron ellos, pues ahora los recuerdo pues por eso, porque no había nada, y sí que tengo pues ciertas recuerdos o ciertas frases, y una que nos transmitía el maestro Joselito era que bueno, es algo así un poco crudo cuando nos lo decía, además no le dábamos sentido, pero nos decía que en el toro del único del que te puedes fiar es del toro, y este te quiere coger, ¿no? Cuando una figura del toreo que lo único que quieres es que, yo qué sé, que, bueno, no sé, lo tienes ahí tan idolatrado y te comenta estas cosas cuando eres aún un niño y que no sabes de qué va esto, pues son cosas que son enseñanzas que recuerdo, ¿no? de Joselito, en este caso mi director, y que con el tiempo pues das ese sentido, ¿no? A lo que te decía. Con el tiempo lo has entendido perfectamente, ¿no? Cuando ya has madurado como persona y como torero. Totalmente, es algo que en ese momento, ya te digo, te queda como un poco, bueno, ¿qué me quiere decir con esto, no? El toro es del único que me puedo fiar, me quiere coger, una frase así un poco, pero con el tiempo te das cuenta de que aquello que te decía el maestro pues tiene mucha más razón de la que le dabas. Tú dirías, ¿y dónde me he metido yo, no? Porque claro, ¿con qué edad entraste? Pues entré con unos 14, 15 años. Fíjate. Pero bueno, ya no es la edad, es esas ilusiones, ¿no? que tienes, y un poco también se caracteriza, porque hay que poner en contexto que estas tres personas, mis tres directores y maestros, pues tratan de inculcarnos los que a ellos le inculcaron, ¿no? Y ellos le inculcaron pues un poco esa dureza, esa realidad, mostrar esa realidad tal como es, ¿no? Cruda, con su referencia de Enrique Martín Arranz y los distintos maestros de aquella época, y es un poco lo que ellos tratan de enseñarnos a nosotros, con esa diferencia de épocas, ¿no? Que al final parece que eso se adapta más a esa época, o nos resulta más fácil entenderlo en su contexto, pero sí que es cierto que todas esas enseñanzas, cuando eres tan pequeño que no estás acostumbrado a que te las digan, pues sí que es cierto que te marcan, y yo creo que mucho. Yo voy a corregirlo un momentito. Perdóname, Ángel, yo creo que Joselito tenía razón en la frase, en una parte de la frase, en la otra no. Tenía razón en la frase que es el mejor amigo es el torero, pero es el único que no te quiere coger de todo el sector. Es decir, el animal es el único que no te quiere coger. Lo que sí que tienen que coger es el resto. Son los empresarios, tus compañeros, todo lo que rodea al toro. Yo creo que el toro es el más leal de todos. De todos ellos. Al final es esa la forma que tiene un torero de expresar eso mismo. Sí. Es expresar lo mismo con distintas palabras. Sí. Y la forma que tiene Joselito como torero es decirnos eso, ¿no? Que del único que te puedes fiar es del toro. Pero este te coge. Hablábamos, Javier, y a colación de lo que dice Ángel y de lo que también has metido tú ahí la pullita, hablaba yo de esa época en la que Joselito, Ponce, José Tomás mataban las camadas completas. Y me contó tu padre que precisamente José Tomás, a partir de una corrida de Valladolid y otra de Soria, donde salió el toro que le gustaba a tu padre, dijo que ni una más. Sí. A ver, todo el mundo del toro ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que ha cambiado, en mi opinión, ha cambiado para mal. Ha cambiado para bien el sector de calles y ha cambiado para mal el sector, en mi opinión, el sector de plaza. Ha cambiado para bien en el sector de calles porque esto se ha convertido en un festejo, como fue siempre, un festejo popular,
que nació del pueblo. Se llama, yo creo que perdemos muchas veces la perspectiva, ¿no? Esto no se llama fiesta de los toreros, se llama fiesta de los toros. Fiesta porque es algo alegre, algo participativo, algo donde todo el mundo aporta. Y del toro porque es el protagonista, ¿no? Y hemos perdido las dos cosas. Ya no es una fiesta, porque los que la mantienen, que sois vosotros, que es el público, ya no manda nada, solo mandan empresarios, en mi opinión, y toreros, figuras, y ha dejado de ser también de toros, porque el ganadero tampoco manda nada, absolutamente nada, hasta el punto de que, como veis, se repiten los festejos con los mismos protagonistas, con las mismas ganaderías, con los mismos... Hasta el punto de, como decía mi hermano y con buen criterio, decía, oye, yo no veo los toros a Alicante, por ejemplo, o a Almería o a Granada, porque esta corrida ya la he visto, ¿no? Y creo que esto es lo que hemos perdido, ¿no? No puede ser que un torero mande hasta el punto de eliminar a determinados encastes. No puede ser, porque el público a lo mejor no quiere eso. Y en este caso lo que estamos padeciendo, en mi opinión, en la fiesta es esto, es la monotonía que deriva del hecho de que son siempre los mismos encastes y son siempre los mismos carteles y son siempre los mismos empresarios y son siempre los mismos toreros, ¿no? ¿Qué es lo que no ocurre en las calles? En las calles no son los mismos encastes. Cuando un toro te sale malo o cuando una camada te sale malo, no te vuelven a llamar en las calles, como ocurre en Francia, por ejemplo. Pero en cambio aquí en el sector taurino, en el sector de plaza, está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Salen corridas infames y el año que viene torean los mismos ganaderos y los mismos empresarios en los carteles. Y creo que esto es un error, porque nos hemos olvidado del público, que es el que mantiene todo esto, ¿no? Y por eso os he empezado diciendo, esto ha ido a peor en el sector de plaza. El público ya no cuenta para nada, se le da todo hecho, no decide, no opina, simplemente se le dice que pague cantidades importantes en las entradas y que se quede quieto, no proteste y que pida las orejas, y nada más. Esto es la aportación que hace. Y esto no ocurre, en cambio, en el sector de calles. El sector de calles mandáis vosotros, y mandáis hasta el punto de que sois vosotros los que seleccionáis los ganaderos, los que seleccionáis los encastes, lo que queréis torear y lo que no queréis torear. Y esto creo que es la clave, ¿no? Por eso el festejo de calles va así y el festejo de plaza va así. Y mientras no seamos capaces de hacer una autocrítica en el sector de plaza, pues esto seguirá yendo así hasta que lleguemos al suelo, ¿no? Y por el contrario, el toro de calles seguirá yendo hacia arriba. Y creo que esto es la clave de la verdad, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo de los toros, ¿no? Esto que hizo José Tomás, pues estaba en su legítimo derecho de hacerlo porque lo hizo y lo pudo hacer, ¿no? Pero creo que esto va en perjuicio de la fiesta, ¿no? Y esto que ocurre habitualmente creo que va en perjuicio de la fiesta. Mirar, yo recuerdo a los que sois más mayores, que aquí hay algunos, que una figura del toreo aguantaba 5 años, 6 años, no más. ¿Por qué aguantaba 5 o 6 años? Porque el corazón no le daba para más. Porque toreaba de todo. Toreaba desde un Miura hasta un Domecq. Toreaba de todo durante toda la temporada. Y eso lo que generaba es una tensión en él y una tensión en el público. Y eso es lo que hacía que la gente fuera a las plazas. ¿Por qué? Porque estaba viendo que había una situación de riesgo, que había algo distinto a lo que en nuestra vida habitual de monotonía, de tranquilidad, vemos. Y eso es lo que llenaba las plazas. Ahora, ¿qué ocurre? Los toreros aguantan 15, 20 años, 20 temporadas. ¿Por qué? Porque el toro le plantea problemas. El mismo encaste de la misma manera. Y esto con lo que nos estamos revelando nosotros. Si Arauz tiene algo de peculiar, es que somos distintos. Nosotros podemos haber comprado MEC y estaremos en las ferias importantes toreando, pues liando nuestras corridas de toros, entre otras razones porque somos los abogados de muchos de los empresarios, ¿no? Y de muchos toreros también, ¿no? Pero creemos que esto va en contra de nuestra forma de pensar, va en contra de nuestros principios y va en contra de lo que entendemos que es la fiesta. La fiesta es otra cosa. La fiesta es variedad, la fiesta es riesgo, la fiesta es diferentes formas de entender el toreo, diferentes formas de embestir.
Y creo que la monotonía es lo que nos está llevando a esta situación en la que estamos actualmente, ¿no? Y esto deriva de que nos hemos dejado ganar la partida los que deberíamos de ser los protagonistas de esto. Fiesta de toros, fiesta, porque nace en el pueblo, y de toros porque el fundamental es el animal. Y resulta que ni es un festejo popular ahora, porque no manda el público, y tampoco es un festejo del toro, porque el toro tampoco manda. Solamente el que manda es una parte que es tan importante como el toro, probablemente, que son los toreros, las figuras y los apoderados, ¿no? Y creo que esto es un error, y cuanto antes nos demos cuenta y cuanto antes lo digamos, mejor, porque si no, se nos va a escapar entre las manos un festejo que es único en el mundo. Insisto y vuelvo al principio, tan único que todo el mundo que ha pegado un paseo una vez en su vida se enamora de esto. Mientras los que hay muchos que pegan una patada a un balón y no juegan nunca más al fútbol, o que cogen una raqueta y no van a jugar nunca más al tenis, ¿no? Pero esto no pasa con el mundo de los toros. Es un animal tan bello y es un animal tan espectacular y después los valores que transmite. Yo creo que, y luego lo que decía antes Ángel, ¿no? Joder, que es que esta gente son héroes, que vosotros sois héroes. Cuando hacéis estos quiebros en la plaza, a mí me admiráis, sois héroes, de verdad, pero héroes antiguos, ¿no? Y lo que transmitís es un afán de superación, un afán de luchar contra las adversidades, de luchar contra el miedo, de superar los obstáculos, que muchas veces esta sociedad lo necesita, ¿no? Todos estos valores son los que transmite el toro, el mundo del toro, ¿no? Y esto es lo que estamos perdiendo, ¿no? Porque ahora, insisto, la gente no ve esos valores en los festejos de plaza, o no los ve con tanta volumen como los veían antiguamente, ¿no? Y creo que está, sin ser una crítica, por supuesto, a mis compañeros, porque admiro a todos los ganaderos que son capaces de lidiar todos con esa movilidad o con esa transmisión, pero creo que sí es una crítica al sector, ¿no? Es decir, oye, señores, imitemos a los toros de calles, que ellos sí saben hacerlo, ¿no? Ellos sí saben llenar las calles de gente, que había gente de todo tipo. En cambio, las plazas, por desgracia, estamos provocando, lo que estamos provocando es echar a la gente de las plazas. Y esto me parece que es un horror. Ángel, volviendo al tema de la escuela y casi por alusiones a Joselito, Bote y Fundi, que no están aquí evidentemente, sobre todo por Joselito, ¿os hablaban allí de cómo habían ido evolucionando los encastes y la forma, sobre todo, de los toreros de torear diferentes encastes? Porque, por ejemplo, cuando Joselito empezó, yo recuerdo ver a Joselito en el año 91 matar de Felipe Bartolomé, de Buendía, hasta del Conde de la Maza, ¿no? Y ahora eso lo dice y prácticamente sería casi impensable, ¿no? ¿O hablaban en la escuela de ese tema también? Sí, además que bueno, y aún sigue yendo, hay una clase específica para conocer al toro y bueno, aparte de esto, con la importancia que es el entender y el saber, también la escuela siempre, al final es una etapa de formación, ¿no? Y en una etapa de formación es muy importante el ponerte delante y el saber entender distintos comportamientos que a lo largo de, ojalá, y sea una trayectoria larga, te vas a ir encontrando. Y yo recuerdo desde el primer momento pues ir a tentaderos a distintas casas de ganaderías de distinta procedencia e incluso de matar becerradas y novilladas pues de distintos encastes y eso pues te hace tener un concepto de lo que es el toreo porque lo estás entendiendo desde una edad muy temprana. Estás entendiendo que el toreo es variedad, que el toreo es que el torero se engrandece cuando es capaz de entender a un mayor número de animales cuando estos tienen distintas embestidas. Y esto yo creo que es muy importante y en la escuela, pues bueno, sí que es cierto que bueno, a lo mejor yo en ese momento pues no o no lo entiendes como tal, pero vuelvo al
final las preguntas que me están lanzando vienen un poco al pasado y yo me las traigo ahora para darles sentido. Y lo que en la escuela te transmitían en base a lo que un torero grande tenía que entender y matar en la plaza, pues ahora yo le doy sentido, porque yo no tengo preferencia a día de hoy por ninguna ganadería, por ningún encaste. ¿Por qué? Porque de forma natural me han inculcado o me han hecho ver que soy capaz de dar dimensiones muy buenas con animales de distintas procedencias. Curioso, Javier, que se predica una cosa, pero luego esos toreros han hecho otra, por lo menos quien ha tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, toda la vida procuramos ser cómodos, ¿no? Y buscar objetivos que no nos cueste mucho trabajo, ¿no? Eso es una regla habitual del ser humano, ¿no? Si puedo llegar a ir en línea recta, pues voy en línea recta, ¿no? Porque vamos a dar muchas vueltas, ¿no? Y yo creo que esa comodidad es lo que nos está llevando a esta situación un poco anómalo, ¿no? En el mundo de los toros, ¿no? Donde prácticamente hay un monoencaste y poco más se torea. Tengo que decir una cosa, y es que me parece la clave, ¿no? Mira, yo he toreado muchos becerras de encaste Domecq y estoy a gusto y me he divertido. Pero cuando de verdad he sentido y me he desparramado ha sido cuando he toreado una vaca de otro encaste distinto, que tenga más profundidad, en la que tienes que pensar. Yo siempre digo que la virtud que tiene el encaste Domecq, y tiene un mérito espectacular, insisto, mis compañeros ganaderos, es que han conseguido un animal que da vueltas alrededor tuyo. Es decir, no hay que hacer mucho más, ¿no? Simplemente pones la muleta y el animal se desplaza detrás de ella, ¿no? Y creo que eso es una virtud más fantástica, más lo hace a velocidad y lo hace con mucho recorrido, ¿no? Pero creo que eso lo puede torear cualquiera. Honestamente, yo lo noto con mis hijos, ¿no? Lo notaba con mis hijos, que cuando íbamos a tentar a ganaderos de Domecq, toreaban fenomenal los tíos, y cuando llegábamos a tentar en nuestra casa, pues no pegaban un pase, ¿no? Siendo el ganado bueno. ¿Por qué? Porque hay toros donde hay que pensar y hay que coger la velocidad, saber cuándo tienes que darle el toque, y eso en el Domecq muchas veces no es necesario, ¿no? Y creo que yo creo que esta es la clave, es decir, el gozo no está en la comodidad, el gozo está en la dificultad, en la superación. Cuando uno encuentra un obstáculo y lo supera, es mucho más feliz que cuando lo obtiene directamente sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y yo creo que el mundo de esto que pasa en la vida, insisto, esto en el mundo de los toros también sucede, ¿no? Tiene mucho más méritos, en mi opinión, recortar a un toro, y me voy otra vez al toro de calles, porque sé que sois aficionados a los toros de calles, probablemente un toro que ves que viene el toro embalado, que ve que tiene ojos de cogerte, te disfrutas mucho más, el gozo es mucho mayor cuando el toro haces un recorte y el toro ni siquiera te sigue, ¿no? Eso es así. Es así, pues esto mismo pasa en las plazas, ¿no? Pues al final tu gozo es mucho mayor cuando, superando todas las adversidades, le pegas una tanda por la izquierda, ¿no? Y eso es el mérito. Mirad, yo coincidí mi hermano contante coincidió con José Tomás en un tentadero cuando empezaba, ¿no? Y era en casa de mi tío Sancho, precisamente, y le salió una vaca que por el pitón derecho no era muy buena y por el pitón izquierdo no tenía un pase. Y José Tomás, nada más empezar la faena, pues cogió el pitón izquierdo, que era donde no tenía un pase, y al segundo muletazo, para arriba y volteado. Era muy jovencito, yo creo que era noviero. Bueno, se levantó, hicimos el quite, se levantó, volvió a coger otra vez la mano izquierda, la mala. Otra vez al segundo pase, al aire y al suelo. Ya mi tío Sancho, que era ganadero, irá a su casa, pues se cabreó, porque le decía, oye, coño, a ver si va a hacer algo la becerra a este chaval, ¿no? Y empezó a dar gritos y decirle que por favor, que cogiera la mano derecha, que no cogiera la mano izquierda. Tercera vez se levantó y volvió a coger la mano izquierda, la mala, y lo volvió a tirar al suelo. Y ya mi tío Sancho le dijo que si o cogía la mano derecha o que lo echaba de su casa. Y el chaval disimuló, se levantó otra vez y cogió la muleta por la mano derecha para después cambiarla a la mano izquierda. Y me acuerdo que le pegó 2 tandas espectaculares por la mano izquierda, espectaculares. Y cuando acabó de torear, Sancho le pidió perdón
Y le preguntó, no obstante, la cabezonería del ganadero le preguntó, oye, mira, joder, que es que me lo he hecho pasar mal, la vaca tienes que haberla visto que era por el pitón derecho el pitón bueno y porque era toreada por la izquierda. Y José Tomás, que es una persona que habla muy poco, le dijo, mire, don Sancho, por la mano derecha la toreaba cualquiera, el mérito tenía torearla por la mano izquierda. Pues esto es lo que tenemos que buscar en la plaza de toros, ¿no? Esa sensación de superación, esa sensación de un toro complicado es el que tienes que superar. Yo, fíjate, a lo largo, os pasará también a vosotros, ¿no? Que a lo largo de vuestra vida, al final habéis corrido tantos toros y yo he visto tantos toros en plaza que todo se me confunde. Salvo los míos, que me acuerdo de toros, como dice mi mujer, no me acuerdo de la fecha del cumpleaños de mis hijos y me acuerdo de los toros que he lidiado en cualquier pueblo de España, ¿no? Pero es así. Pero es verdad que en general, al final las faenas se te confunden, ya no sabes si fue Manzanares en Madrid o fue Capea en Sevilla, pero sin embargo, fijaros siempre que si uno memoriza, hay faenas que dices, joder, qué pedazo de faena fue, cómo la recuerdo. Pues curiosamente son faenas siempre con encastes casi todo saltillo. Yo me acuerdo de la faena por la mano izquierda de Capea en Madrid, a un toro de Victorino. Pues me acuerdo de la faena de otro toro de Victorino por la mano izquierda del Cid. Pues me acuerdo con la capa, tres lances que yo tenía, debía tener 8 años, que dio Paula también en Madrid. Es decir, al final te das cuenta que lo único que recuerdas es lo singular, lo importante. Y lo importante no sucede con los toros que habitualmente vemos. Eso se han olvidado ya todos. Me imagino que a vosotros pasa lo mismo, ¿no? Se han olvidado. Solo recuerdas temas muy, muy puntuales. Me acuerdo a Pepe Luis Vázquez Hijo también por la mano izquierda en Sevilla, con un toro que no era Domecq, que era, no me acuerdo qué ganadería era, pero también con la mano izquierda. Es decir, al final lo que recuerdas es el toro encastado, el toro complicado, aquel en el que el torero ha estado sublime, pero porque ha estado muy por encima del animal, dominándolo. El resto se te olvida. Pues yo creo que tenemos que volver a eso, ¿no? A esas faenas puntuales de recuerdo, porque son, sobre todo porque transmiten algo al público, transmiten miedo, transmiten pasión, no transmiten monotonía, no transmiten comodidad. Y creo que esto vuelvo otra vez a mi discurso anterior, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esta es la clave, me parece. Y esto animo también a Ángel a que siga por esta línea, porque es la única forma de ser figura del toreo, ¿no? Las figuras del toreo no se han hecho a base de toros de Domecq, con perdón. Esos los toreros después se han hecho a base de corridas duras y a base de torear mucho con la mano izquierda y bien como tú, ¿no? Pero a base de eso, de superación, de pensar delante de la cara del toro. A mí no me gustan los toros a los que no tengo que pensar, que le pongo la muleta y dan vueltas los míos. A mí me gustan los toros a los que tengo que pensar. Tengo que pensar cómo meterle mano, tengo que pensar dónde llevarlo, tengo que pensar en dónde torearlo, tengo que pensar con qué mano torearlo, tengo que pensar cuántos muletazos máximos puede tener cada serie. Eso es lo que me gusta, porque eso es lo que entiendo que transmite algo al público, ¿no? Lo demás, insisto, para mí personalmente, y de verdad que esto que digo lo digo con todo respeto al resto de los profesionales y los ganaderos, ¿no? Cada cual tiene su gusto, y por supuesto del público, ¿no? Esto es lo que yo creo que tenemos que volver a ello, ¿no? Sinceramente, Ángel, te pediría tu opinión sobre lo que ha ido desarrollando Javier. No, yo sinceramente no es porque quiera dar una imagen, yo tengo esa concepción, ¿no? Yo tengo muy claro el torero que soy y el torero que quiero llegar a ser y por eso tengo muy claro que esa altura que pueda tener yo como torero va a ir de la mano de enfrentarme o de torear como siento, como quiero hacer las cosas, pero animales de distintas ganaderías. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Mi historia, mi experiencia, mi trayectoria no me hace tener ningún encaste favorito. ¿Por qué no? Porque dadas las circunstancias he toreado en distintas plazas y me he anunciado con ganaderías de distinta procedencia y he triunfado. O sea, y eso me hace no tener una predilección por un encaste. ¿Qué pasa? Que esto a mí me ha hecho entender y me ha hecho tener una dimensión
o alcanzar una dimensión o no, alcanzar una confianza tan especial que yo lo que quiero alcanzar, mi meta del torero que quiero ser, viene por anunciarme con estas ganaderías, con todas distintas ganaderías, porque yo sé que de esa forma yo voy a ser ese torero importante que quiero ser. Volviendo a lo que ha dicho antes Javier, yo, mi concepción de lo que puedo dar viene porque mi trayectoria tenga que ser pues de 5 o 10 años. Esa es mi concepción, esa es lo que yo idealizo de una carrera de un torero. Pero claro, la idealizo igual, la idealizo apostando. La idealizo apostando para llegar a ser alguien muy importante, alguien que deje huella, alguien que cuando lo nombren, le sugiera algo especial, algo distinto. Yo creo que esa es la concepción que todos tendríamos que tener de lo que han sido las figuras y es lo que yo quiero buscar. Y pasa por ahí, pasa por apostar, por torear a toros que exijan, ¿no? que muestren complicaciones y el torero pues sea capaz de resolverlas y encima pues poner ese sello personal que tenga para adquirir esa meta o ese torero que él idealiza que puede llegar a ser. Lo mejor de todo, yo que lo tengo aquí delante a 3 metros, es que lo dice mirando a los ojos y con tanto temple como torea. Hablabas tú de cosas especiales, de torear, de ser torero especial. Javier hablaba de embestidas especiales. También decías que tú no eres para nada fanático de uno u otro encaste, que te da exactamente igual, pero hasta ahora en tu corta trayectoria, en tu aún corta trayectoria, ¿cuál es el animal, heral, toro, utrero, me da igual, que te haya regalado las embestidas más especiales y que te haya hecho sentir, valga la redundancia, más especial? Yo creo que es el toro Campiña, el toro Campiña de Javier, el toro Campiña de Araúz de Robles, porque por poner un poco en contexto de lo que supone a un torero o lo que para mí supuso aquel toro y aquella tarde, estamos hablando de que gracias a esa tarde yo entro luego una sustitución, que salgo a hombros, pero es con ese toro con el que yo doy una versión de mi toreo que para el buen aficionado y para el no tan bueno ha quedado marcado. Ese sello que te digo que quiero encontrar, que quiero que perciban de mí, pues yo lo alcancé con ese toro. Ese toro tenía mucho peligro. Hablamos de las complicaciones, hablamos del peligro, hablamos de la emoción. Ese toro tenía mucho peligro porque exigía un temple. Porque te podía descubrir y te podía mandar a tu casa. Así es, y cuando uno quiere asomar un poquito la cabeza, como esa era mi situación, pues ese toro tenía mucho peligro. Exigía que el torero lo tratase como él quería. El toro quería que lo acariciase, pero quería sometimiento, quería apretura. Eso me permitió a mí poder hacer el toreo que yo siento. El toreo en círculos, ¿no? El toreo obligado, de mano baja, pero con ese buen trato, echándole los vuelos, ¿no? Ese toro a mí me hizo sentir en esa plaza en la que uno sueña triunfar desde el primer día que se le pasa por la cabeza querer ser torero. Ese toro a mí me dio tanto, me ha cambiado la vida. Ese toro a mí me ha dado una confianza que hasta ese día yo no tenía. Porque entre los muchos temores que pasan por la cabeza de un torero ante citas tan importantes, está el que te salga el toro bueno y tú no seas capaz. Eso yo creo que es algo que en la cabeza de la mayoría de toreros, pues días previos o meses previos, pues se nos pasa por la cabeza. Y yo tuve la suerte de encontrarme con ese toro, estar a su altura, disfrutar de esa faena de una forma muy especial y hoy
aquí puedo decir que, bueno, gracias a ese toro yo tengo la confianza de que puedo llegar a ser un torero muy importante y que gracias a ese toro, pues mi vida ha cambiado. Javier, yo creo que esta noche en Cuartel acabas de escuchar una de las cosas más bonitas que te van a decir en tu trayectoria como ganadero, ¿verdad? ¿Qué siente uno cuando un torero habla así de un animal que uno ha criado durante casi 5 años? Lo que siento ahora mismo es que te deseo ganas de que siga triunfando, porque es la filosofía que tiene que llevar en la vida, ¿no? Que es la de superarse y la de pensar. Estoy de acuerdo con él. Es decir, si se equivoca no le pega un paso a un toro, ese toro. Si se equivoca en línea y no para adentro. Si se equivoca en el temple. Fue la magia que proporciona algunos días la Plaza de Madrid, ¿no? Y esa fue la magia, ¿no? Probablemente si te equivocas ese día estarías en tu casa, seguramente, porque la gente lo hubiera notado. Es una cosa muy curiosa, pero tratamos al público como si fuera tonto, y resulta que el público es sabio y se da cuenta de todo. Es decir, se da cuenta cuando el toro es pequeño, se da cuenta cuando el toro es un engaño, se da cuenta cuando el toro... pero también se da cuenta cuando el toro es bueno y el torero está muy por debajo del animal, ¿no? Y ese día, en mi opinión, si Ángel se equivoca, no le pega un paso al toro, y con el problema añadido de que la gente se hubiera dado cuenta. Y hubiera sido... yo creo que estoy de acuerdo contigo que es una fecha clave. Por eso lo que yo como ganadero lo que te deseo es que sigas toreando así a los toros y sigas pensando delante de los toros, ¿no? Y me gusta mucho además que abras la ganadería a otros encastes que son diferentes, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, pero estaba viendo aquí a los representantes del Puig que están por aquí, a Abel. El año pasado le dieron el premio, creo que al toro más bravo del Levante, un toro nuestro, al número 20. Y fue muy parecido a este. ¿Por qué lo digo? Pues fue parecido, por hacer una comparación de calles. Ese toro número 20 a mí me llevó al hospital en las navidades de la pandemia, ¿no? Me pilló en un corral y me tiró contra la plaza, y porque estaba José el Mayoral y estuvo muy hábil para abrir la puerta del toro, si no me hubiera matado allí, ¿no? Y después lo compró el Puig con Abel a la cabeza, y se lo llevaron al Puig, y yo no he visto un toro, yo no fui a verlo porque no vi a ver los toros de calles, pero he visto los vídeos. Yo no he visto un toro que se entregase más que ese toro en mi vida, que fuese a pillar al que se le ponía delante, que vistiera con todo su cuerpo, como hizo el toro de Ángel, ¿no? Recuerdo un quite que hizo al toro embolado. Había una señora en el buladero, le llamaba al chaval que lo estaba llamando, le llamaba cuidado, 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 y los ojos del toro eran no te descuides, como te descuides te voy a matar. Y creo que esto es un poco es el mismo tipo de toro que a mí me gusta, ¿no? El toro que sale a calles o a la plaza entregado, que si te equivocas te va a pillar. Y creo que este es el tipo de toros que nosotros pretendemos criar en nuestra casa, ¿no? Toros que son agradecidos cuando hacen las cosas bien, pero toros que te ponen las cosas difíciles, ¿no? Y creo que esto es lo que está buscando el público hoy en día, ¿no? Y son dos toros, fíjate, dos toros que se lidian en acontecimientos completamente distintos. La Plaza de Madrid, Ángel, en el Puig, en una calle, con aficionados, el otro toro. Pero son iguales de entregados, iguales de rotos, iguales de difíciles, iguales de complicados. Insisto, yo cuando vi al chaval en el vídeo que me enviaron desde el Puig, con tan solo la mirada del toro cuando pasó al lado del chaval, eran ojos... los toreros siempre me dicen, lo confirmará Ángel, que los toros embisten con los ojos, no con los cuernos. Es verdad, embisten con los ojos. Con los ojos te dicen cómo son, como las personas en el fondo, ¿no? Y hay toros, es curioso, ¿no? Porque eso lo notas mucho en la ganadería, ¿no? Cuando ves, yo llamo la atención a la gente que viene a casa, le llamo la atención sobre los ojos de los toros. El toro puro nuestro, les ves los ojos y son ojos agresivos, son ojos de no te descuides.
no te descuides. En cambio, el toro cruza con Salvador, por ejemplo, tiene otro tipo de ojos. Es un toro de nobleza. No te preocupes, te está diciendo, no te preocupes, no te voy a hacer nada. Esa es la diferencia. Bueno, pues estos dos toros tenían ojos de ten cuidado, como no hagas cosas bien, te voy a hacer polvo, ¿no? Y esos dos toros en diferentes calles. Probablemente si el toro del Puig se hubiera lidiado en Madrid, el toro Ángel hubiera hecho lo mismo. Y si el toro de Ángel hubiera lidiado en el Puig, hubiera sido lo mismo, ¿no? Creo que esto es la esencia. Al final, ¿en qué se resumen? En casta. Lo que estamos perdiendo en la ganadería, en raza. Tenemos que buscar nuevamente eso, la raza, la casta, la sensación de peligro. Es lo que nos hemos olvidado hacer los ganaderos. Nos hemos olvidado porque al final tienes un producto que tienes que vender y el mercado te pedía eso, pero creo que es un error que hemos cometido casi todos los ganaderos, ¿no? Que es adaptarnos no al público, sino adaptarnos a los toreros, ¿no? Que también hay que adaptarse a los toreros, pero creo que hay un término medio, ¿no? Por eso, si Ángel dura 5 o 6 días o 5 o 6 años como figura, es señal de que habrá toreado, de que habrá hecho un esfuerzo todos los días por torear bien a un animal y que habrá pensado mucho. Si uno hace un esfuerzo y se juega la vida todos los días, duras 4 o 5 años, no 17 o 18, ¿no? Eso me parece que es clave. El corazón al final manda, ¿no? Como he dicho antes. Estabas tú hablando y me venía a la cabeza la última entrevista que le hice yo a tu padre. Después hablamos varias veces. Allí en el Redondel de Piedra, que hay al lado de la plaza de tientas del Burguillo. Y me decía, hablando de aquella época que yo he hablado, aquella época gloriosa, entre comillas, de Ponce, Joselito, José Tomás. Me dice, pues fíjate que si yo a lo mejor me puedo arrepentir de algo, es de, en algún determinado momento, no haber buscado, no haber criado el toro que necesitaba el momento de la fiesta. En el sentido de no haber criado un toro con más casta, sino haber buscado un toro más para el torero. Fíjate que es curioso. Es concomitante tanto lo que él decía con lo tuyo. Sí, al final todos llegamos a lo mismo, si es que es sentido común. Si es que al final se llama toro bravo. ¿Bravo qué significa? Bravo significa con casta, con raza, con ganas de coger, con ganas de lucha por su supervivencia. Este es un animal que se crece ante el sufrimiento. Yo muchas veces digo, joder, es que le metemos una vaca a un toro, le estamos pegando 5 puyazos, le estamos haciendo correr lo que no ha corrido en su vida, le estamos forzando a adoptar posiciones que no son naturales para él, como es humillar por el suelo. Y encima nos quejamos porque al final de una faena de 15 minutos se va a las tablas. Joder, tiene cojones, ¿eh? Es decir, el grado de exigencia. El grado de exigencia que le estamos exigiendo a este animal, ¿no? Pero eso es su belleza, ¿no? Yo cuando viene un grupo a casa siempre empiezo diciéndoles las charlas, les digo, mira, he venido a una ganadería de Bravo, no he venido a una ganadería de Manso. Y en la ganadería de Bravo se pasa miedo. Si no, irán a una ganadería de limusines, que son preciosos los animales, como animal y ya está. Aquí se pasa miedo. Pues esto es lo que tenemos que volver a hacer. Hay que pasar miedo en la plaza y hay que pasar miedo en las calles. Y si no, estamos perdidos. Si no pasamos miedo, es que un día iréis a comprar limusines para correros como hacen los americanos por las calles, ¿no? Que corren toros mansos y que es un aburrimiento de mucho cuidado, ¿no? Pues esto es un poco la misma lección que tenemos que aprender, ¿no? Es decir, mire usted, esto se llama ganado bravo, y si es ganado bravo hay que pasar un poquito de miedo, ¿no? Y si no, oye, pues nos vamos al teatro o al cine, que no se pase ningún miedo y uno lo pasa a lo mejor bien, ¿no? Pero la esencia de esto es el riesgo. Y por desgracia lo estamos perdiendo, ¿no? La fiesta de los toros, y creo que tenemos que volver, insisto, a esto mismo, ¿no? Igual que tenemos que volver a los héroes, ¿no? A esto hay que volver, a los genios de los toreros. No puede ser que los toreros vengan a torear a Valencia y se vistan en Alicante. El torero tiene que estar en la calle, tiene que estar por la mañana hablando con los aficionados, tomándose una cerveza con ellos, discutiendo. Después de torear, a mí me asombra que un torero triunfa y se esconde en un hotel. Joder, yo cuando triunfo, lo que tienes que hacer es quedarte allí y hablar con todo el mundo y explicar todo. Y hacerte fotos con los niños, hacerte fotos con los padres y con los abuelos. Eso se llama imagen, se llama promoción de la fiesta, se llama... Esto es lo que hay que hacer. Los toreros no pueden estar escondidos en sus habitaciones, escondidos en el campo, escondidos en todos lados. Es un error, ¿no? Vuelvo al toro de calles. ¿Por qué el toro de calles triunfa?
Pues porque después de torear o de sacar un toro de la calle, ¿qué hacéis? Tomaros todos 3 cervezas y hablar con los que han hecho los recortes. Eso es la clave. Eso es la clave. Se saluda a los héroes, no se esconde a los héroes. Y creo que este es el segundo error que estamos cometiendo en la fiesta de los toros, ¿no? Estamos convirtiendo a los héroes en marujas que se esconden a la primera de cambio. No, usted ha triunfado, usted se queda allí y usted lo que hace es vender su producto y venderlo con quien le está pagando. Que todos nos olvidamos, volvemos al principio, que yo vivo por ustedes, porque ustedes compran mis toros. Si no, la ganadería Arauz no existiría. Y los toreros viven porque ustedes pagan las entradas. Luego les debemos a ustedes un respeto y una comunicación y una promoción y un agradecimiento, ¿no? Y eso se manifiesta estando con ustedes. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero me voy a poner de ejemplo para no hacer mal a nadie. Lo que menos me apetecía a mí hoy es venir aquí. He tenido esta mañana de papeles en el despacho, que lo podéis imaginar, ¿no? Mañana tengo una reunión a las 10, me tengo que volver, pero considero que tengo que estar con vosotros. ¿Por qué? Pues porque gracias a vosotros Arauz existe, ¿no? Esto sí es de ovación, ¿eh? Esto sí es de ovación. Reivindicaba Javier el hecho del héroe popular. Yo, si me permitís, voy a contar una anécdota de otro grandioso figurón del toreo, y a nivel popular ni vamos a hablar, Manuel Benítez el Cordobés. Ya quitado de en medio, ya estoy hablando de los años 80 o cosas así, ya se había retirado completamente, y estaba lo mismo que estaba tu padre, de juerga, solamente que en Córdoba, y se queda sin efectivo. Entonces no andaban las tarjetas de crédito y demás, y en una servilleta del bar, hasta así dice, vale por 20.000 duros, vale con B y 20 también con B, y se lo da a uno. Toma, Manolo, ve allí y ve a Caja Sur y que te den esto. Y dice, maestro, perdón usted, es que vale es con V y 20 es con V. Y dice, sí, pues escríbelo tú con V y a ver si tienes narices de que te dé un céntimo. Carisma y personalidad, está claro. Ángel, me decía antes de todas las cosas que yo te he ido inquiriendo del pasado para situar al personaje, para situar a Ángel Tellez, matador de toros, y me decías que se proyectan ahora en tu presente y casi en tu futuro. Voy a hablar de un pasado casi inmediato, que es casi presente, valga la redundancia. Comienzan las negociaciones para Feria de San Isidro. Está ahí un grupo de toreros importante que no sabéis si vais a entrar. Hay una tarde solamente. Es un bombo, es una lotería. Y de pronto te dicen que sí, que vas a Madrid y que vas con la de Arauz. ¿Qué piensas? Bueno, te voy a contar una anécdota muy cortita. Tú eres de Mora de Toledo, conocerás a Ignacio Olmos, ¿no? Bueno, pues el apoderado de Ignacio, que pensaba, como muchos pensaban, que iba a entrar en San Isidro, me llama y me dice, oye, si voy a San Isidro, que no voy a ir con una de esta de por arriba, ¿a cuál? Si me dan opción de elegir, digo, oye, opción de elegir no te van a dar. Bueno, si me dan opción de elegir, ¿con cuál me apunto? Digo, la tapada de este año de Arauz de Robles. Se lo puedes preguntar a Ignacio. Y de pronto vemos que te toca a ti, que también eres de Mora de Toledo. Cuando a ti ya te llegan y te dicen, no sé quién te da la noticia, y dice que estamos en San Isidro y vamos con lo de Arauz. ¿Qué te viene a la cabeza? Pues, bueno, la noticia me la da mi tío, que fue a quien lo llamaron y quien había... ¿Y cómo te lo dijo? Porque tu tío es más efusivo que tú. No, bueno, mi tío simplemente me dijo que estábamos en San Isidro y que la corrida que matábamos era la de Arauz de Robles. Yo no había sabido nada ni si se había ofrecido otra cosa, nada. Y mis palabras textuales fueron que esa era mi corrida. Esa era mi corrida porque bueno, como tú decías, era una ganadería que siempre había hablado, había escuchado gente hablar bien de ella y tenía esa atracción especial, ¿no? De un poco esa, ¿por qué no decirlo?, incertidumbre de qué me voy a encontrar, porque al final era todo cosas buenas, pero cosas que había escuchado. Yo no tenía referencia en ninguna. Y yo a mi tío, cuando me dio las noticias, le dije que esa era mi corrida, y vaya, sí lo fue. Y tanto. Javier, he hecho ahora la misma pregunta a tu tejado, he hecho el balón a tu tejado. Llevabais, creo que desde 2007 sin ir a San Isidro, a Feria de San Isidro como tal. Habéis pasado una travesía del desierto larga, de nuevo la ganadería vuelve a resurgir y os dicen que vais a San Isidro. ¿Cómo se elige la corrida
y sobre todo cómo se toma uno el volver a San Isidro, porque es la feria más importante del mundo y era prácticamente un examen de lo que yo te decía, de esa travesía del desierto, de vamos a ver cómo está lo de Arauz, porque mucha gente evidentemente le había perdido el pulso a la ganadería vuestra, el conocimiento de cómo iba. ¿Cómo se lo toma uno como ganadero o cómo, mejor dicho, lo siente uno como ganadero? Joder, primero con un miedo horroroso, ¿no? Porque es verdad que llevamos mucho tiempo sin lidiar, pero también es verdad que con la convicción de que lo que estás haciendo está bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas viendo los tentaderos de hembras que la ganadería va cogiendo un pulso especial, ¿no? Y eso es clave. Yo creo que la clave de la ganadería está en dos, la nuestra concretamente, los demás ya no lo sé, pero la nuestra está en dos parámetros fundamentales. El primero, ¿cuál es? La selección. Es decir, porque al principio de esta charla nos damos cuenta de que hay un problema de consanguinidad. Mira, la consanguinidad en el mundo del toro es gravísimo y los ganaderos no nos hemos dado cuenta hasta muy tarde. La consanguinidad está muy estudiada en el caballo de carrera inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses pensaban que si un hermano que corría mucho se mezclaba con una hermana que corría mucho, aquí iba a ser un animal que corriera un montón. Pues bien, lo que salía de ahí era un animal que corría mucho, pero no tenía voluntad de correr, no tenía voluntad de ganar, le faltaba el último punch para ganar una carrera, que es lo que te provoca la consanguinidad, es decir, desgana. Y esto traducido en el mundo del toro se ha producido en muchas ganaderías. Os voy a poner unos ejemplos para que los veáis claro. Miura tiene un problema de consanguinidad gravísimo. ¿Por qué? Porque lleva muchos años ligando padres con hijos o abuelos, familias enteras, ¿no? Y al final el toro de Miura, ¿qué ha perdido? Ha perdido ese punch que tenía, ese genio. Embisten, sí. Cumple en la plaza, sí. Pero le falta ese punch hasta el punto que ahora antes lo toreaban. Yo toreaba y ahora ya hasta Morante torea un toro de Miura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha perdido ese genio que tenía, ese peligro. Hay otro ganadero que, en mi opinión, también ha tenido un problema de consanguinidad que lo está superando, ¿no? Que es Victorino. Victorino, los que sois más mayores, recordáis el toro de Victorino del padre, que el malo no se ponía delante de él ni la Virgen. Y el bueno era un toro que planteaba muchos problemas. En las últimas épocas, Victorino ha tenido el problema del toro desganado, es decir, el malo no sale tan malo y el bueno pues no sale con ese genio que tenía, ¿no? Y nosotros nos pasó lo mismo, es decir, al final teníamos un problema de consanguinidad, que es lo que hemos ido arreglando mezclando todos los de otra parte, con lo cual teníamos de otros encastes, con lo que os he explicado antes de Villarromán Sorando, Joselito y finalmente el torero Salvador Domecq. Luego la primera pieza que teníamos era la selección, creíamos que teníamos una corrida preparada. Y el segundo elemento de una ganadería, ¿cuál es? La preparación. Y la faceta fundamental es la del mayoral, ¿no? Y está aquí José, que es mi mayoral, con el que llevamos trabajando, no sé si son 5 o 6 años ya, que provoca tener la seguridad de que los toros van bien preparados. Bien preparados significa que han hecho su ejercicio, que llevan el fondo suficiente para aguantar y que, por tanto, podrán salir más o menos buenos o malos, pero que van a dar espectáculo. Si la preparación física no te permite sacar la casta porque te agotas, pues mal vamos, ¿no? Los dos son complementarios, la selección y la preparación, ¿no? Y creo que en este sentido la corrida iba muy bien preparada, honestamente, ¿no? Iba seleccionada y bien preparada, con lo cual tenemos una confianza. Yo creo que ha sido de las veces que más tranquilo he ido a Madrid. Otras veces estamos de los nervios, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tenía la convicción que un par de toros iban a romper y yo creo que rompieron 2 toros bien. Me has dicho al principio de la respuesta con mucho miedo. Yo quiero que me cuentes no solo a mí, sino a toda esta gente que está hoy en cuartel, cómo es el miedo del ganadero, porque el miedo del torero no lo podemos imaginar, ¿no? Porque todos decimos, bueno, si yo me tuviera que poner delante de un toro la responsabilidad de un sitio como Madrid o de cualquier sitio, pero ¿cómo es el miedo del ganadero? ¿Cómo se manifiesta? A ver, yo cuando he toreado nunca he tenido miedo. ¿Por qué? Porque dependía de mí, lo que yo hiciera, ¿no? Y, por tanto, si estás seguro de ti, nunca tienes miedo de lo que vas a hacer. El problema del ganadero es que ya no depende de ti. Tú has puesto los miembros suficientes para hacerlo, pero al final depende de un animal que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Porque no olvides nunca que un toro bravo y una vaca brava no sale siempre un becerro bravo ni una becerra brava. Muchas veces surge lo contrario, ¿no? Con lo cual el miedo nuestro es la inseguridad de que hay algo que a mí se me escapa. Hemos puesto todos los medios suficientes
Y es algo que a mí que se me escapa, que no sé lo que es y que puede derivar en un fracaso, que no me preocupa mi fracaso personal, porque nosotros, lo he dicho al principio, no vivimos la ganadería, nosotros vivimos de nuestro despacho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues como me ha pasado muchos años, pues si no lidio corrida de toros, pues no lidio corrida de toros. He lidiado toros en calles o los hemos matado en casa, ¿no? Pero sí me da mucho miedo el fracaso del apellido, me da miedo el fracaso del torero, ese es el miedo que tengo, ¿no? Siempre cuando toreo. Es un miedo irracional, absolutamente irracional. Y es un miedo de lo inseguro. Es como, no sé cómo decirte, es cuando algo que no puedes dominar, que no puedes manejar. Y ese es el miedo que tenemos los ganaderos, ¿no? Y es un miedo que lo que te provoca es rezar. Cuando yo rezo más en una corrida de toros mía que a lo mejor en todo el año, ¿no? Porque digo, joder, que yo he hecho todo lo posible, ayúdame un poquito a que estos animales se embistan, ¿no? Ese es el miedo irracional que tenemos los ganaderos en todas las corridas de toros. Sudo como un descosido y hasta que no sale el primer toro es muerte. No hablo con nadie, ni con mi mujer, ni con mi familia. Es una cosa irracional. Ángel, nos vamos a mayo y ya ha llegado el día de la corrida de Araúz. ¿Qué hiciste esa mañana? ¿Qué hiciste durante el día hasta que llegó la hora de vestirte de luces? Si te acuerdas, que yo supongo que sí. ¿Cómo es un día, no cómo es un día en la vida de un torero que va a torear, sino cómo fue la vida de Ángel Tellez el día del Toro 73 Campiña? Pues bueno, yo el día que tengo que torear, que toreo, pues trato de darle toda la normalidad posible a ese día, dentro de lo posible. Se torea como se es, lo estáis viendo, ¿eh? Vamos. Cosa más templada de hombre. Bueno, y pues eso, trato de estar súper tranquilo, ¿no? Trato de llevar lo que sería una rutina que llevaría en casa, pues hacerla en el hotel. Y bueno, sí que es cierto que tenía una sensación especial, y es que pues yo desde el primer momento, yo le decía a mi gente, desde el primer momento que aparecí por el hotel, yo le decía a mi gente que si por mí fuese, me ponía el traje y nos íbamos a torear. No sé, tenía una sensación, pues bueno, son muchas las ilusiones, ¿no? de alguien que tiene poco, que tiene todo por ganar, y ese día pues era para mí, pues para mí tenía ese contexto, el contexto de que ese día pues podía cambiar muchas cosas, ¿no? Y eso me hacía estar pues feliz, disfrutando mucho de ese momento tan íntimo, y bueno, pues entre la tranquilidad que yo trataba de dar y esa felicidad de tener la oportunidad de por qué no cambiar mi signo, pues hizo que ese día pues al final pues tuviese el resultado que tuvo. ¿Fuiste a la plaza al sorteo o te dijeron y quién te dijo cómo era el lote que te había tocado por la tarde? Pues no, yo no suelo ir. Yo me gusta aparecer en el hotel pues para comer y bueno, pues me quito sí que me gusta estar por el hotel y un poco pues llevar ahí eso, pero me quito de ir al sorteo. Y bueno, pues mi tío, ya estoy viendo que es una persona en la que tengo depositada toda mi confianza, y es él la persona que me da todas las noticias, y fue él quien me dijo los toros que me habían tocado, el orden, también importante muchas veces, y es él quien me da esa noticia. ¿Y qué te dijo? Porque siempre, bueno, vosotros lo sabéis también, ¿no? ¿Te ha tocado uno así, otro así, una de tal manera? ¿Te acuerdas de las palabras que te dijo cuando te describió el 73? Bueno, textuales como tal no, pero sí que las palabras fueron bueno, las descripciones que me daban de ese toro eran muy buenas. Además que lo comentaba cuando he llegado con el mayoral, es curioso que parece que como esto va a parecer algo así como muy rollo místico o tal, pero es curioso que
que ya mucha gente antes, gente importante, gente que había visto ese toro antes de Madrid, gente que había ido a ver la corrida que tenía para la Copa Chenel y para Madrid, me hablaban de ese toro. Me hablaban de un toro 73, que cerraba la cara, un toro muy bueno, con una expresión muy buena, un toro bajo. Y es curioso que luego al final nos encontrásemos, ¿no? Porque soy consciente de que hubo ahí problemas con la corrida, pero más curioso es todavía que me hablasen también de ese toro, que me lo pusieran tanto a la vista, ¿no? Que me lo hiciesen, porque yo un poco con lo que me decían me lo imaginaba, hasta un poco, pues bueno, que luego eso que me contaban pues se materializó y mi tío pues me lo puso en palabras como que aquel toro era un toro que era una pintura, que era un toro muy bueno y luego pues yo por la tarde lo corroboré. Tú, Javier, tampoco fuiste por la mañana al sorteo. Me consta porque mis compañeros de Movistar Plus andaban, hasta me llamaron, ¿dónde está Javier Arauz? Digo, yo creo que no. Digo, voy a dar el teléfono del Mayoral y acabáis antes. ¿Tú tampoco eres de ir por la mañana a los sorteos? No, no he ido en mi vida. ¿Por qué? Cuéntame. Ni mi padre tampoco iba. ¿Por qué no? Porque nunca hemos ido a los toros. Yo creo que nuestra función como ganadero es vender los toros y llevarlos a la plaza. Y a partir de ahí ya el espectáculo lo tiene que dar el toro en la plaza y el torero en la plaza y los reconocimientos. Nunca hemos ido a un sorteo, nunca en la vida, vamos. Y yo seguiré con la misma tradición que hacía mi padre, ¿no? ¿Cómo viviste ese día de Madrid de Ángel? Pues Cuando mira, hace así... la verdad que la corrida empezó muy mal, porque empezó con un toro que teníamos mucha fe en él, tenía una familia muy buena, y yo creo que el toro tenía la casta nuestra, que fue el primero, que fue el que el caballo le pisó la pata y se la partió. Y empezó pues con una nueva decepción, ¿no? Luego siguió un segundo toro que fue un pelín soso, y el tercero que fue el que nos abrió la corrida, ¿no? Que fue el toro de Ángel, ¿no? Eso ya hasta ese tercer toro estábamos, yo por lo menos, muy hundido, ¿no? Porque la corrida en Madrid, las cosas en Madrid ya sabéis que cuando van para abajo es que van para abajo, ¿no? Y surgirla para arriba es imposible, ¿no? Es imposible, con lo cual era necesario algo espectacular para que la gente volviera a meterse en la corrida, ¿no? Y lo espectacular fue la faena de Tellez. Yo fíjate, Ángel, que tengo que decirte que si no la he visto la faena, el vídeo tuyo con la mano izquierda 100 veces, no la he visto nunca, ¿no? Y no me canso de verlo, de verdad, porque yo creo que fueron concretamente 2 tandas, en mi opinión, con la mano izquierda, pues de lo mejorcito que he visto nunca, ¿no? Por toro y torero, por las 2 cosas, ¿no? Y, chico, joder, ver 100 veces el vídeo es porque tengo interés en verlo, ¿no? Y eso es porque me gusta, no porque lo hago por el toro, lo hago porque es el conjunto el que te llama la atención, ¿no? Y luego ya, no tengo nada que ver con la pregunta que me has hecho, pero tengo que decir que, no, Ángel, recomendarle que nunca pierda este temple, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Que nunca se crea nada, porque hay una declaración de Nadal, del tenista Nadal, que lo conocéis todos, que a mí me encanta, ¿no? Cuando el tío ganaba Roland Garros, entonces lo habrá ganado, siempre decía lo mismo, ¿no? Yo no tengo ningún mérito, yo juego con una pelota y de golpes con una raqueta una pelota, ¿no? El mérito es de las familias que todas las semanas y todos los meses tienen que llevar comida a casa, que tienen que educar a sus hijos, que muchas veces no tienen recursos. Esos de verdad son los héroes, ¿no? Pues yo creo que Ángel tiene que seguir en esa línea también, ¿no? Mire usted, nosotros, tú eres un héroe en imagen, ¿no? Pero al final los héroes son ellos, ¿no? Y eso es la clave, ¿no? De entender el mundo del toro así, ¿no? Los héroes son la gente que se levanta toda la mañana a trabajar, a las 7 de la mañana. Esos sí que son héroes de verdad, ¿no? Porque se juegan la vida y la de su familia todos los días y todas las semanas, ¿no? Y este es el respeto que tenemos que tener a esta gente. Y tú tienes que ser lo mismo, es decir, ser un héroe como en el momento de torear. Pero una que te quites el traje de torear, eres un trabajador que tiene que estar ejemplo de humildad a todo el mundo. Yo creo que esto es clave, y por eso está muy bien que entres aquí, está muy bien que te tomes una cerveza con toda esta gente, que te cuentes sus problemas, que tú les cuentes los suyos, y esto es la clave, es lo que yo intento hacer en mi casa, ¿no? Todo el mundo que viene a mi casa lo recibimos, tanto el Mayoral como yo, como si fuera
uno más de la familia, ¿no? Y esto es clave para que el mundo del toro resurja. Yo creo que los ganaderos también tenemos que aportar mucho al público, ¿no? Abrir las casas, abrir las ganaderías, que la gente disfrute del toro. Vosotros veis el toro en el campo 10 minutos, en la calle lo veis un poquito más de tiempo, 20 minutos, pero el toro vive 5 años en casa, ¿no? Y es un animal espectacular. Y la relación que hay con el toro en el campo es una relación maravillosa, de respeto mutuo, donde tú no te pasas nunca de una línea y él tampoco se pasa de esa línea, ¿no? Y creo que esto es también clave para el resurgir de la fiesta, ¿no? Pues estoy echando unos discursos más coñazos hoy, perdonadme, pero he venido con este tema. Te estoy diciendo una cosa, te voy a decir una cosa, Javier, tú que eres un pedazo de abogado y que, claro, habrás visto a gente de 1000 pecuños y de 1000 caras. Aquí nadie está comiendo pipa ni nadie está hablando. Creo que con eso ya es definitorio de cómo están sentando tus palabras. Porque no hay pipas. Bueno, yo, o sea, algunos, no creo yo que ninguno las comiera en el caso de que hubiera. Oye, cuéntame, hablabas antes del toro del Puig, que te echó mano en Navidades y que menos más que estaba José ahí, que si no te hubiera costado un disgusto más grande. Cuéntame alguna cosa de Campiña número 73. Yo sé que es hijo de la Campiña número 5, del Mestanza. Cuéntame alguna cosa, un toro que tiene una anécdota curiosa, porque siempre se habla del Burguillo en Guarromán, aunque está más cerca de Bailén, pero yo siempre presumo de que la ganadería de Araúz de Robles, donde tienes una ascencia de verdad, hasta dentro de poco que ya se va a marchar de allí, es una finca preciosa que se llama Los Cerrillos y desde Andújar, donde yo vivo, se puede ir andando y en 10 minutos llega allí. Y además es el camino que llevan los peregrinos de a pie que van a la Virgen de la Cabeza, que a muchos de vosotros os sonará y que es una de las romerías, si no la más antigua de España. Cuéntame alguna historia de Campiña, si cómo era en el campo, si tenía hizo alguna cosa especial a lo largo de su vida, en el embarque. Primero, es un toro que no iba a venir a Madrid. Para empezar. Para empezar a hablar. No iba a venir a Madrid. Lo segundo es que es hijo de un semental complicado. Es un semental, hablando un poco de lo que es el ganado bravo, para que veáis lo difícil que es el manejo de esta especie, ¿no? Es un semental que nos da muy buenas en las becerras y mansos en los toros. El semental es curiosísimo. Las mejores becerras que hemos tenido en los últimos años en casa han sido hijas de ese semental y, en cambio, los machos suelen irse a tablas, ¿no? Suelen irse a tablas, teniendo mucha calidad en todo lo que echan. Este toro en el campo era un toro muy noble de trato, pero es verdad que estábamos con la mosca detrás de la oreja. Como dice Ángel, era un toro muy bien hecho. Era un toro que estaba muy bien hecho, pero siempre teníamos por eso desde el primer momento lo desechamos para Madrid, porque el padre nos daba miedo que se acabara rajando, ¿no? Y el toro hizo todo lo contrario, ¿no? Quizá al toro le faltó un poquito más de punch, pero le faltó punch porque no estaba, como no iba a la corrida de Madrid, no estaba tan preparado como los toros que vienen a Madrid. Yo creo que si el toro lo hubiéramos corrido un poquito más, si lo hubiéramos pensado que iba a venir a Madrid en algún momento, que es que Madrid me parece que tenía 11 toros seleccionados, y este debía ser el 12º o el 13º. De hecho, en la corrida había 5 cinqueños y se lió uno nada más, ¿no? Probablemente si lo hubiéramos pensado que se podía lidiar, probablemente hubiera venido mucho más preparado y probablemente hubiera aguantado una tanda más, que ya hubiera sido, si le das otra tanda más por la izquierda, yo creo que ya rompes San Isidro definitivamente, ¿no? Le faltó esa última tanda por la izquierda que probablemente lo hubiera tenido si hubiera estado más preparado, ¿no? No te puedo contar del toro, de la familia, ya te he dicho que el semental es un semental que ya hemos quitado, porque nosotros buscamos casta, ¿no? Y buscamos entrega, ¿no? Y un animal que finalmente se me va a las tablas, como he dicho antes, aunque sea después de 20 minutos de faena y después de 5 puyazos y después de media faena, no me sirve. Perfectamente claro y definido. Vamos a ir terminando. Si alguien quiere preguntar algo. No veo a nadie por ahí. Hablaba yo del montón de años que llevaba Javier sin ir a Madrid y la última vez apareciste con 3 toros barrosos que ya se ven menos en lo de Araúz. ¿Qué ha pasado con ese pelo? Con ese pelo que además tiene una historia curiosa de cómo nace, ¿no? Creo que viene por un semental lamparillo y yo el primer toro de pelo extraño que veo en tu casa va a un concurso de Jaén en el año 87, se llamaba Jilguero y era albahío, pero ese era albahío de verdad y con los pitones acaramelados desde la cepa, un toro, una pinta extrañísima, ¿no? Cuéntanos la historia de cómo surgen esos toros. A ver, vuelvo al principio, ¿no? 100 vacas que compra mi abuelo en el 47 y no sabemos de dónde vienen. Ni idea. Probablemente viniese alguna vaca, yo quiero pensar, de alguna vaca de la casta navarra,
antigua, porque es un pelo muy parecido. Nunca hemos tenido pelos barrosos hasta que un semental empieza a dar un salto genético hacia atrás, ¿no? Probablemente por la línea genética de algún animal. Nacen de repente. El problema que tenemos es que al ser saltos para atrás genéticamente hablando, cuando se pierde ese semental se va perdiendo un poco el pelo. ¿Cuándo nació el primero? Es que el primero, el toro barroso es un nombre que solo existe en nuestra ganadería, nada más, en ninguna otra ganadería de España. Es decir, es un pelo tan extraño que cuando la Unión vino a calificarlo no tenía parangón en ningún otro pelo de los que están calificados en el que otros toros de Lidia. Y lo que hizo fue pues, el veterinario de la Unión, que entonces era Julio Fernández, venir a verlo para ponerle un nombre. ¿Por qué le puso Barroso? Pues porque Bailén es la tierra del barro. Y es el mismo color. Es el mismo color. Entonces, precisamente por eso le puso ese nombre al pelo barroso. Es un pelo que es, yo te diría, es un pelo que es casi oro, brilla con el sol. Es decir, es un pelo extrañísimo, es un pelo muy raro que yo creo que es una vuelta para atrás genética, ¿no? Porque es curioso esto del toro bravo de la ganadería, ¿no? Fijaros, de las 100 vacas, nosotros tenemos, es un cotillo que os hago, ¿no? Nosotros tenemos la manía siempre de poner el nombre a las crías, un nombre que empiece por las mismas iniciales que la madre. Es decir, si la madre se llama Vizcaína, pues la hija se llamará Vizcarrona. Si la madre se llama Peruana, pues la hija se llamará Periquita. Es curiosísimo que de 100 vacas mi abuelo puso un nombre a cada uno con diferentes letras. Y es increíble que de las 100 vacas hoy solo quedan 6 o 7 familias. Es decir, 6 o 7 nombres que empiezan por la misma inicial. ¿Por qué? Porque la genética al final, con el largo del... Estamos hablando de una ganadería que lleva en nuestras manos prácticamente un siglo. La genética lo que provoca es que vas dando saltos, pero al final lo que prevalece es una línea. Es la línea. Es decir, tú puedes, de una vaca mala, puedes aprobar una, pero al final la segunda o tercera generación la vas eliminando, porque la genética no es buena. Y al final de las 100 vacas resulta que se quedaron 6, 7, máximo 8 vacas. Es decir, si subes hacia arriba genéticamente en el libro de ganadería, subes hacia arriba, te das cuenta que de las 100 vacas realmente solo sirvieron 7 o 8. Las otras se han eliminado por pura selección. Lo digo esto para que veáis lo complicado que es esto de la ganadería y lo difícil que es. Esto ha sido por pura selección genética, por pura selección taurina, hecha en casa, ¿no? Pero esto es importante para saber que el ganado bravo, el de verdad bravo, el que de verdad nos gusta, solo nace de muy pocos animales, Ángel, ya para terminar, última ronda de preguntas, me decías muy al principio, el torero que soy y el torero que quiero ser. Yo creo que 2023 tendrás muy presente potenciar ese torero que quieres ser y llegar al máximo posible de porcentaje de ese torero que quieres ser. ¿Cómo se presenta 2023 y qué torero quieres ser? Bueno, no me gusta un poco adelantarme, ¿no? No, pero no quiero que te adelantes. Quiero que me digas qué piensas dentro de ti, qué hay dentro de tu cabeza, que luego saldrá o no saldrá, porque aquí hay muchos factores, entre ellos el de la suerte, que es un albur siempre, ¿no? Pero 2023 se te está poniendo muy de cara, entre tema de apoderamiento y demás, todo el mundo te está esperando. Por eso te digo que, ¿cómo ves esa perspectiva de 2023 y ese torero que tú quieres ser? Sí, bueno, por eso te decía que no me gusta adelantarme a esa perspectiva de 2023, pues no me gustaría adelantarme, sí que estoy con una ilusión enorme, pero no tengo esas miras porque doy mucha importancia a la época para un torero, que es el invierno, ¿no? Que es, al final yo vengo de una temporada que ha superado con creces mis expectativas, o sea, mis buenas expectativas el año pasado para la temporada 2022 se han visto superadas enormemente, y ha sido una temporada que ya te digo que es que suena fuerte, que me ha cambiado la vida, y entonces ese cambio pues tengo que interiorizarlo, tengo que madurarlo, tengo que sacar muchas ideas, muchas conclusiones, y es ahora, en esta época, pues la época que tenemos los toreros para tratar de dar forma a todo eso que has aprendido
y que se pueda mostrar el año que viene, ¿no? Es un poco esa idea que yo te lanzo de que no me gusta adelantarme, ver ese 2023 como algo... Bueno, me gusta ahora mismo pues vivir la época del invierno como ese momento que tenemos los toreros de macerar, de madurar esas ideas que han sido muchas este año para mí y bueno, pues es en gran parte de lo que pueda mostrar la temporada que viene, por no decir todo, va a venir dado por cómo yo afronte este invierno y un poco esa comparativa que hago yo con el torero que soy, con el torero que puede ser, pues ese torero que soy y que puedo ser, pues va a venir en gran parte va a venir precedido por esa lectura que haga yo en este invierno, ¿no? Eres un clásico y no solamente toreando, lo sabes, ¿no? Bueno, se torea como se es, ¿no? Está claro, lo hemos dicho antes. Javier, ¿qué hay en el Burguillo para 2023? ¿Y si se sabe ya algún sitio donde vayáis? Sí, yo siempre hago lo mismo, pero es verdad, yo siempre reservo la mitad de la camada para calles y la mitad de la camada para plaza. Es mi principio, primero por agradecimiento a las calles, porque nos han salvado muchos años cuando no podíamos lidiar en plazas, y segundo porque sigo pensando que el toro de calles es el futuro. Por desgracia, salvo que hagamos algo con las plazas... Y tercero, porque, mira, yo estoy aquí por afición al toro bravo. Yo soy como mi padre, es pura afición. Y en vosotros percibo afición. Es decir, a mí me encanta que veáis a ver un toro, lo compráis y vais otras 7 veces más a verlo. Es como soñáis con él, vivís con él, disfrutáis con él. Y es lo que me pasa a mí, ¿no? Que yo disfruto con mis animales, yo disfruto con el toro y vosotros me lo transmitís. Por eso me encanta vender toros para calles, porque no noto eso en la fiesta, en la plaza. En la plaza te compra una corrida, después viene el veedor de no sé quién, después viene el veedor de no sé cuánto, después viene el veedor de no sé qué, y al final lo que tú tienes ideado pues no sale, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias que no me llenan, ¿no? Entonces, la mitad de la camada va para calles, sí o sí, aunque me cueste pelarme con José, mi mayoral, que prefiere lidiar más corridas, ¿no? Y en cuanto a dónde vamos, está todo todavía por hacer, pero sí tenemos seguridad de que venimos a Madrid en San Isidro. Eso ya está la corrida vista, ya la han visto y prácticamente 100% que venimos a Madrid en San Isidro otra vez. Que no es poca cosa. Luisma, si quieres hacer el favor de ir subiendo, que creo que tienes que terminar de cerrar el acto, y lo voy a cerrar yo con una pregunta. A lo mejor es una pregunta, un dardo un poco envenenado. Ángel, ¿habrá este año otra vez encuentro Araúz-Ángel Tellez? No lo sé. Lo que está claro que hasta ahora lo que me ha dado mi encuentro con la ganadería de Araúz de Robles ha sido mucho y no sabría, no podría decir si nos volveremos a encontrar en un marco como es el de Madrid, pero hasta el momento puedo hablar con Jolín, es que es muy fuerte, ¿no? Que me ha cambiado la vida, ¿no? Y este momento es lo que hay del futuro. Hay que ver lo bonito que es eso, que alguien diga, me ha cambiado la vida y que le haya cambiado la vida un animal bravo. Yo voy a finalizar ya, ha sido un placer estar con vosotros. Y voy a finalizar con una frase que también aquel día sentado en la piedra me dijo don Francisco Javier Araúz de Robles López. Yo era de los pocos ganaderos a los que trataba de don, y trato a muchísimos, pero le tenía tanto cariño y tanto respeto. Y cuando me hablaba de eso, de que algunas veces yo he criado el toro que no se correspondía con el momento actuar de la fiesta, en el sentido de buscar un toro con más transmisión, que le gustara más al público, me decía lo mismo que tú me dices de los toros de calle. Dice, ¿y sabes por qué me encanta el toro que llevo a las calles? Porque allí hay peligro, porque allí hay emoción. Y sin esa emoción, la fiesta del toro no tiene sentido. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, y una cosa para terminar, final, que se me había pasado. Os decía que ellos se han conocido justo antes de empezar. Se han dado la mano ahí un poco fría. Yo creo que después de las palabras que se han dedicado el uno al otro, tendríais que dar un abrazo, ¿verdad? Bueno, para finalizar, agradecemos pues este rato que hemos podido disfrutar todos, la presencia de todos ustedes en una charla que yo creo que va a quedar para la memoria colectiva y pues parte de la peña taurina de Cuartell, unos obsequios, unos recuerdos, tanto para los protagonistas, que os han hecho disfrutar, don Javier Raúz de Dobles Dávila y Ángel Tellez, así como para el moderador Luis Miguel Parrado.